while since I felt like, yeah, since I felt like. It's been a while since I felt like this. Pure adrenaline high, yeah, feeling I miss. Chest spice, overdrive, death kiss. I've been rolling that dice, knowing that it's gon' hit. I like the way she feel dangerous. One life, so baby, let's take off. I like to stay on the move, get a new view. She a good view, I ain't taking days off. If you can't keep up, that be your loss. Steady on the grind, I've been setting up shop. This is my life, so I'm never gonna stop till I motherfucking pop, till I'm sitting at the top. Been a while since I felt like this. Been a while since I felt like this. It's been a while since I felt like this. Been a while since I felt like. It's been a while since It's been a while since I felt like this. Been a while since I felt like this. I felt like this. It's been a while since I felt like this. Been a while since I felt like. It's been a while since It's been a while since I felt like this. Been a while since I felt like this. I felt like this. It's been a while since I felt like this. Been a while since I felt like. Yes, since I felt like. I need a bet, I need something to go attack. I need purpose, affinity that will resurface the demon that is a killer. The blood spilling so bitter from watching others go in half. What the fuck you wanted bad, so watch your fucking back. I'm coming fast, hit the fucking gas on the attack. Don't hold back, take it to the mat and fuck with that. Are you alive? Are you willing to die for your life? To get it right, go get what you really want in life. I don't know, man, welcome to the show, man. This the big league, step up like a pro, man. Feel chosen to put them all in motion. I just wanna change this world, no stopping, man, I'm all in. It's been a while since I felt like this. Been a while since I felt like this. It's been a while since I felt like this. Been a while since I felt like. It's been a while since It's been a while since I felt like this. Been a while since I felt like this. No, they ain't your friends, yeah. Better look around and find out who wants you to win, yeah. Snakes all in the ground, they put you down when you were saying, yeah. You ain't getting shit until you move with some intent, yeah. Let's go. I want it like this, like that. Dream big, move fast. I'ma win, I last. I ain't never going back. That's the old me. Shed the skin, you're never gonna hold me back, yeah. I know that it's inside, yeah. All I gotta do is fucking wake up and decide, yeah. Put me in the spotlight, I don't want nowhere to hide, yeah. If you got my word, I wouldn't break it, rather die, yeah. I just gotta keep going, no. I won't ever give up, never let go. This is my life, my dream, my show. Put me on a stage 10,000 below, so I can let them all know. This is so I'm looking back and I just wanna grab it for him. No, I won't let you down. No, I won't let you down. Yo, I think I've been here before. Don't know where I'm at, but know I've been here before. I don't like the feeling, need to find something more. Gotta look inside to find what I'm looking for. Whoa, I just wanna find something that makes me feel alive. All this noise, it makes me feel a little dead inside. Loss of focus leads to loneliness and lack of drive. No direction, apprehension keeps me up at night. Like, damn, gotta make a change or I'ma end up like damn. Why'd I never figure out a motherfucking plan? Why'd I never go for it and give it a chance? Only one dance, one hand. I know that I want it, so I'm pushing all in. I know I need something that I can go win. I know I need something that makes me feel so again. I'm 10 toes down till I'm buried in the end. This is so enough for you. I will find a way. I will find a way. I will find a way. I will find. And I see that kid who had some magic. I'm looking back and I just wanna grab it for him. No, I won't let you down. No, I won't let you down.
try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro nuevo stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. ¿Qué tal? ¿Cómo está la people? Andamos ready. Hemos regresado nada más y nada menos que al servidor Agathon, al mejor servidor del mundo. Increíble. Y vamos a estar haciendo nada más y nada menos que... vamos a estar farmeando huesitos de dragón. Básicamente los huesitos que... serían los siguientes, estos huesos de dragón, dentro del evento con el mantito de 3 horitas, básicamente, que estuve farmeando tanta cantidad de libros con este mismo. Estuve farmeando tanta cantidad de libros estos días, estos últimos días, para poder hacer esta locura, básicamente, ¿no? De estar farmeando huesitos dentro del evento. Así que bien, estamos ready. Hemos vuelto. Hemos regresado más fuerte que nunca. ¿Qué tal, Feni? ¿Cómo estás, Mero? Bienvenido, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos, chavalín? ¿Qué tal, Aldu? ¿También cómo andamos? El servidor que ni siquiera tiene error. Exacto, el mejor servidor del mundo que no tiene errores y que anda perfectamente bien. Claro. ¿Qué tal, Ángela? ¿Ángel o Ángela? ¿Planeas completar la montura? Sí. Ese es el objetivo que tenemos, al menos quiero intentar. No sé si la voy a poder lograr, pero bueno, vamos a intentarlo. Ya lo había planeado, pensado hace bastante tiempo, intentar hacerlo en este evento. Así que veremos cómo nos va hoy en estas 3 horitas de manto. Así que bueno, tenemos streams. Tenemos stream para rato hoy al menos. Así que bien. Después me dicen, hay que aprender poquito tiempo, acá dura un poquito los streams. 3 horitas. Así. Tac, tac. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con esta locura. Increíble, puro talento. Vamos a aplicarle. Bien, primero lo primero, me toca acomodar todas las cositas para estar ready y no tener ningún inconveniente, ningún problema. Sí. Y me toca poner el chat para poder leer bien. ¿Qué tal, los killers? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bien. Y de paso también vamos a hablar sobre cositas del Dragonstone en lo que yo estoy haciendo las rondas, ¿no? Ok, estamos listos. Primero lo primero. Veo mi stream atrasado. Ok, ya lo veo bien. Ahora sí, lo voy a pausar igual porque... a ver, esa gema de daño igual como que no la guardo por acá. Increíble lo tryhard que somos. Esa gemita que la tendría que haber fundido, me la guardo. ¿Por qué? Porque somos así nosotros. Entradas al infierno de llama, las normales estas. Esto vamos a tirarlo porque qué pereza que está ahí. Heredor, Sargo no queremos. Heraldo y Valor tampoco. Lo dejamos acá, más o menos. Ando en duda si llevar el mercenario morado o llevar el mercenario rojo. Por las dudas, ante la duda, ya saben lo que dicen, ¿no? Exacto. Llevar los dos. Así que bien, estamos listos. Los elixires. Okay, voy a tener que abrir la caja fuerte. Así que tápense los ojos, no miren. Que mire los reporto, que los estoy viendo. Los estoy observando uno por uno. El que ahora mire... cuando yo abra la caja fuerte, se va baneado este chat, bueno. No va a poder escribir más. Se pensaban que iban a mirar. Si yo ya me los conozco a todos ustedes. Estaban esperando ahí. Se habían puesto las gafas, los lentes. Se habían puesto absolutamente todo para mirar. No, obviamente no van a ver, claro. ¿Qué más saco? A ver, estoy pensando qué sacar. Vamos a sacar esto. Sacamos esto también. Perfecto, listo. Cachardo, cerrame la caja fuerte, por favor. Muchas gracias. Bien, ahora sí, estamos listos. Perfecto. Voy a llevar esencia roja por si las moscas.
El set de Mortis. ¿Llegó el set de Mortis? ¿Yes o no? ¿O no yes? No sé. Creo que no. Vamos con el set del invierno, claramente. Creo que Mortis como que no, no. Como que no. Con un set de invierno estamos bien. Yo creo que ahí estamos. O sea, estamos listos. Vamos a llevar esencia roja claramente porque esto hay que hacerlo rápido. Tengo muchas entradas. Entonces, bueno. La pregunta es con cuánto vamos a empezar. Tengo 50 elixires. Armo... A ver, según yo, creo que podemos hacer unos 180. Unas 180 rondas. Puede que me esté equivocando, sí. Puede que me equivoque, sí. Pero según los cálculos que habíamos hecho hace unos días, eran 180. Tengo miedo, Tengo como miedo. Ah, ok. Al usar elixires, el evento obtiene más. Exactamente, sí. Justamente me lo acabas de decir. Así que, Hachardo, cerrame la caja fuerte de nuevo. Cerrame la caja fuerte. Porque Fénix me acaba de recordar que necesito los elixires de Mortis. Entonces, ahora sí, muchas thank you, Fénix. Perfecto, ahora sí. ¿Qué más? ¿Tengo para fabricar alguno más? 19 nomás. 19, 4 en una hora, 8, 12. Ok, estamos bien. Tengo para 3 horitas de elixir. Sí, estamos ready, ahora sí. Perfecto. Y necesito elixires de daño también. ¿Por qué? Porque supuestamente tanqueo. Y si supuestamente tanqueamos, no hace falta tener... Ya, ¿no? Vamos con daño, perfecto. Acá, esto acá. Ahora déjenme chequear que yo tenga todo bien, porque yo soy como medio raro a veces. Según lo que estoy farmeando, cambio la will. Pero parece que estamos todo bien. Estamos bien encaminados, si no me equivoco. Perfecto. Espero que no me falte nada, porque me voy a enojar un poquito. Ok, voy a comprarme más elixires de la vida eterna. Ahora es cuando... elixires de la vida eterna. Ahora es cuando me empieza a doler la billetera, el bolsillo, la cuenta de banco, como le quieran decir, como le quieran llamar. Es cuando empieza a doler este farmeo y esta montura, ¿no? Acá es cuando yo realmente me empiezo a plantear si vale la pena lo que estoy haciendo. Esperemos que sí. Ay, Dios mío. Todo sea por el contenido y por el contenido, ¿no? Salud por el contenido. Vamos a comprar la mierda. ¡Ay, cómo bajan los under! No, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. No más, no más, no más. Ya está, Arca, basta, basta, Arca, basta, basta. ¿Cómo? Lo 3. Ay, Dios mío, cómo bajan los under. No. Ay, ya, mentira, bromita. Ay, Dios santo. Mirá esos undermantes cómo se van de un momento para otro. 140. Va a estar más. A comprar. Nos vamos de shopping. Increíble, Ay, Dios mío. 170. Ok, 3 más. No, mentira, vamos a comprar 200. 14 más. Ok, los cuento rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14. Increíble, soy muy bueno. Nada, puro talento el mío. Lo que juega. Cosa de locos. Yo tendría que estar en el mundial. Ah, en el mundial ya se terminó. Bueno, yo tenía que haber estado en el mundial con lo bueno que somos. Ajá, dejamos la tontería. Listo. Vamos a crear el grupo. Por si hay alguno que quiera venir, que le queden entraditas. Yo, ¿cuántas vas a hacer, Arca? Bueno, 200. Ok, bien. ¿Por qué pongo Twitch? Bueno, pongo Twitch porque la costumbre y ya no quiero borrar y qué pereza. Farmeando. Ah, no, iba a poner. Increíble. ¿Qué tal, Teme? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bueno, voy a mi ritmo, modo tortuga. Sí, exacto. Voy a aclarar por las dudas, por si las moscas. Yo voy a ir rapidísimo. O sea, por algo voy con rojas. Me voy a poner los bufos de daño. O sea, yo entro, mato, levanto los libros y hago reset. El que esté en el grupo conmigo, el que quiera venir, lo puede hacer como ustedes quieran. O sea, no hace falta que me sigan el ritmo. Ustedes se pueden quedar a levantar todos los objetos, vender. Y ya después en la siguiente ronda, cuando coincidan conmigo, entran otra vez y lo mismo. O sea, no hace falta que ustedes vayan rápido. El que tiene que ir contra el reloj soy yo porque tengo el manto de 3 horitas. Y tengo los elixires de hueso de dragón también. Así que yo sí, iré rápido. Pero ustedes no se preocupen, pueden ir al nivel que... o sea, al ritmo que quieran. No hace falta que vayan rápido. Aclaro por las dudas, ¿no? Bien. Eso sí, no voy a esperar tampoco, o sea...
Por algo les aclaro, yo voy rapidísimo. Entonces yo entro, mato, hago reset, nuevamente activo, entro, mato, hago reset, activo, así mismito. Por eso digo, así que si no coinciden conmigo en una ronda porque estoy yendo rápido, en la siguiente ya pueden ingresar. ¿Okay? No preocuparse. Ahí está el Hinchu. Bien. Veremos cuánto me da para hacer. Bien. ¿Qué onda, amigo Arca? Galas por aquí, ¿qué tal? Galas, ¿cómo estás? Mario, bienvenido, ¿cómo andamos? Servidor, estoy en Agaton. Recuerden que arriba a la derecha siempre aparece el logo de nuestro servidor, En este caso, bueno, es Agaton, acá. Ok, ahí están los killers y lo vamos a invitar al Hinchu. Empezamos. Gasté mis entradas y no hay forma de comprar huesos de dragón. F. ¿Tenés la joya? Te voy a reportar, los killers. El que me diga que si me salió la joya Neredur, lo reporto. Lo reporto, déjenme tranquilo. No me salió todavía, no. Encima, hoy no farmeé libros tampoco, porque tuve que ir a comprar cositas y... Acá está mi joya. Esta es mi joya de gloria. Sí, la tengo. En Neredur no. Casi. A ver. Entonces, hoy tampoco farmé libros, así que mal, muy mal. Y ahora tengo que hacer stream 3 horitas, así que tampoco voy a farmear libros en Neredur. No sé cómo va a salir eso, yo creo que no va a salir la joyita. Ok, ¿estamos todos? Ya los leí a todos, creo. Estamos ready. Al usar elixires, el evento obtiene más de 50, sí. Pana, andas gordito, ando gordito. ¿Cómo? Yo estoy flaquito y estoy joven, no me digan gordito y flaquito. Voy por mi crema para la artritis. Ok, bueno, empezaré. Y cuando vengan, les invito, por si acaso. Igual creo que nadie ya tiene. El que me copió el nombre, este pibe. Ok, empecemos. Vamos a fabricar ya las entradas, dejemos la tontería. A mí me gusta tontear bastante igual. Estas, ¿no? ¿Por qué no me da un por 2 de estas? Como estas. ¿Cuántas tengo para hacerme? Tengo para hacerme 165. ¿Las hacemos todas de una? Pensando, ¿las hago todas de una? Las hacemos todas de una. 170 entraditas tenemos. Perfecto. Vamos a poner esto acá. El control mental no me sirve, creo. Podría poner las entradas acá también para ir más rápido. Pero creo que ya, ¿no? Que ande todo bien, que no se laguee, que no explote el PC, que no explote el internet. Me la estoy jugando mucho, la verdad, haciéndolo esto en stream, Esto tendría que haber hecho... Lo tendría que haber hecho en... fuera de stream, más relajado, más chill. Pero bueno, no importa, nos gusta jugárnosla. Así que... Vamos a comenzar. Vamos a empezar. Estamos listos. A ver, voy a mutear el teléfono durante 3 horas, no estoy. Me voy a encerrar acá también, Tuki. Listo, no estoy para nadie, huevón. No me hablen durante 3 horas, Ok, perfecto. No, mentira, ustedes sí me pueden hablar, perfecto. Esperen. Estoy viendo que no me falte nada, porque yo soy muy... Ok, listo, estamos. Empezamos. Empieza el farmeito de huesos de dragón. A ver con cuánto terminamos. A ver, un segundo. Que les quiero enseñar el progreso. Que claro, lo enseñé, pero antes de empezar a hablar. ¿Bien? Listo. Bien. Los diarios. Voy a aceptar únicamente a los que estén en el chat. Los que me escriban en el chat o acá, que miren, estoy en el stream, los voy a aceptar. Porque no va a ser cosa que alguno me quiera trolear. En la que alguno me quiera trolear, complica, Así que bien. Nos activamos esto. Así que bien. Logros, misiones. Ok, vamos a mirar el logro para dejar asentado en cuánto estábamos. Así al finalizar vemos en cuánto quedó. También es muy importante. Estamos en 49.259. Increíble. 99.999. Increíble. Mucho 9 estoy viendo.
Este básicamente es mi progreso. Veremos en cuánto quedo después de estas 3 horitas de manto, ¿no? Así que bien. No sé si está el Hinchu. Voy a agregar por acá. ¿A quién elimina? ¿A quién mató de acá? O sea, ¿a quién matamos de acá? Ahí está, Coliseum. Agregar a la lista de amigos. Ahí está. Así por si acaso cuando aparezca Hinchu, que ya le había dicho anteriormente. Vamos con él, ¿no? Bien, tenemos las entradas acá, tenemos todo listo, estamos ready. Ya me activé el bufo. Pero me tengo que activar otro más, porque duran 2 horas estos. Y tenemos el otro ya disponible también. ¿Qué tal, Ana Karen? ¿Cómo estamos? Bienvenida. ¿Cómo está la Anaka? ¿Cómo andamos, chavalita? Bien, esto nos los activamos dentro de 2 horitas y estamos ready. Ahora sí. Bueno, perfecto. Empezamos. Empieza el conteo, empieza el showcito. Coño, tengo que... Bueno, el cazador lo aceptó porque estaba en el sorteo. Ok, empieza el show. A ver cómo nos va, A ver cómo nos va con esta locura. Estoy matando rápido en teoría, ¿no? O me estoy demorando. Creo que va bastante bien, ¿eh? No sé si voy rápido o no. Hay que tener en cuenta que igual estamos con people. Bien. Abrimos el Hachi. Hachardo 1, 2, 3, 4. 5 libros. Ah, ¿no? ¿Estamos listos? Perfecto. ¡No! ¡Me dejé uno! Lo vi, me dejé uno. Ay, Dios mío, ¿cómo me va a pasar muchas rondas esto, Ah, me va a pasar demasiado esto. Ok, estoy empezando a darme cuenta de muchas cosas. En esta ronda, en esta ronda me di cuenta de varias cosas, para poder mejorar y hacerlo más rápido. Tengan en cuenta que estas son mis primeras rondas haciéndolo así, de esta manera. Entonces... ¿No te activaste el elixir de Mortis acá? Ok, ahora sí estamos ready. Ah, es que yo sabía que me iba a pasar algo, Ok, 1, 2, 3, 4. ¿No? Ahora sí. Siguiente. El cofre. No quiero cofres. Solamente voy a hacer únicamente jefecitos. Solamente será jefes. No voy a farmear cofre porque ya tengo muchos anillos. Y la humildad. ¿Dónde te quedó la humildad? No. No quiero ni mantos de glory. No quiero nada de conjuntos. Solamente quiero huesitos. Únicamente queremos huesos. Por las dudas, claro, ¿no? Ya tenemos bastante, tengo bastantes anillos. Falta que salte acá. Pues sí, me muero. ¡Oh! ¡Muero! ¡Locura! Ok. Morí. Ok, 1, 2, 3, 6. Hay uno más. What? Estoy haciendo re mal, necesito acostumbrarme. Necesito acostumbrarme a esto. Y... Ok, a los primeros como que los lleva a deletear. Me está faltando poder matar al heraldo. Eso sí, con el tema de las cuestiones, les voy a pedir que traten de no morir. O sea, de que se revivan ustedes. Es lo único que les voy a pedir. O sea, si se mueren, traten de revivirse ustedes. Así yo puedo hacer esto como más a mi ritmo, ¿no? Perfecto. 1, 2, 3. Y me falta uno. ¿Dónde estás? Acá.
Reset. Estamos ready, ahora sí. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estamos? Buenas, tengo 2 entradas. Apoyo al grupo. Ok, ¿cuál es tu personaje? Necesito que coloques el nombre del personaje y te acepto. Sí voy a tryhardear un poquito más esto porque, bueno, para mí es algo importante. Ya que estuve farmeando mucho tiempo. Entonces, bueno. Capaz que me tenía que haber puesto la otra build, ¿no? La del guardián de fuego. Pero bueno, ya está. Ok, 1, 2, 3, 4. Y me llevo esos cubitos. No, arca, los cubitos no. Siguiente. Digamos esto. No explota el mercenario, what? Lo que le cuesta, ¿no? Ok, igual puedo agarrar acá, bonos. Ok. Súper bien. Ah, súper bien, súper bien. No sé si los estoy matando a buen ritmo o no. La verdad, no tengo idea. Pero bueno. Ojalá que sí. Recuerden, voy a estar 3 horitas. Así que en breve seguramente a ellos se les va a acabar las entradas. O eso creo. Uy, 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 ese lag. 2, 3, 4. Ok, estamos listos, ¿no? Reset. Laur, ok. Ahí te invito. Dame un segundo. A ver, estabas acá en el chat, ¿no? Sí. Invitado. Ahora sí. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Como que a este le costó, ¿no? No le agarró el bono del mercenario. Ahora sí. A este sí le agarró. Sí, 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 sí. Uy, 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 sí que le agarró. Claro que le agarró. Sí, desapareció. ¡No! ¡Me morí! Soy un manquito. ¡No! ¿Qué hago? No, bueno. No controlo mis... Ok, estamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estamos ready. Ah, lo más importante es no perder libros. Esto es lo más importante. Y lo otro más importante. Mira, el tiarca solo necesito un manto y ya cayó. Tengo full el mago. Ok, dale, Hincho, muchas thank yous, Mayura. Me alegra que te haya servido. Bien, ya Hincho ya tiene lo que quiere, así que ok, estamos listos. Ok, continuamos. Nosotros seguimos igual, yo voy a estar durante 3 horitas haciendo esto. Porque bueno, es lo que digo. Quiero farmear el logro de la montura, ¿no? O sea, a mí me da igual el evento como tal. Quiero el logrito. Vamos a aplicarle full a esto. A ver cómo nos va durante 3 horitas. Ok. Nuevamente repito, los que estén en el grupo, o sea, traten de ir reviéndose entre ustedes. 2, 3, 4... Así yo me concentro únicamente en matar, O sea, en otro caso, en otra situación, no me molestaría la verdad revivirles. Pero en este punto, es como les dije. Quiero tratar de hacerlo lo más rápido posible. Que rinda todo este farmeo que estuvimos haciendo durante no sé cuánto tiempo. Mientras estaba el mundial y yo me miraba los partidos de la Argentina farmeando libros. Mientras cenaba, farmeaba libros. Mientras almorzaba, farmeaba libros. Mientras chambeábamos, farmeábamos libros también. Así mismito.
Creo que me voy a dejar el Hachi siempre, porque acá como que pierdo tiempo. 1, 2... Está faltando uno, ¿dónde estás? Acá te vi. Me querías escapar, estamos locos. Ahora sí. ¿Qué tal, Ferguson? ¿Cómo estás? Mero, bienvenido. Hola, ¿sabes por qué hubo atrasos de los acontecimientos? Sí, ahora les comento sobre eso. Justamente también prendí stream para eso. Para comentarles sobre qué fue lo que ocurrió. Estaba intentando primero acomodarme acá con esto. Y empezaba a mencionarles sobre eso, ¿no? Como que hay ronditas donde me cuesta bastante, ¿no? Como que no agarro bien el bono del mercenario morado. Denme un chance y ya a partir de la próxima les menciono bien sobre qué fue lo que ocurrió. Mortis, que te lo explico, Mortis. Habla conmigo, Mortis. Y estamos listos. Ok, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué no hay acontecimientos, verdad? O sea, a ver, esperen, 2, 3, 4. No falta ninguno, ¿no? Estamos listos. Ahora está. ¿Qué fue lo que ocurrió? O sea, hoy tenía que haber llegado el evento de los enanos oscuros, ¿no? El evento de los Vizcanios con el set eléctrico y todas las cuestiones, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó, Arca? ¿Por qué no tenemos evento? ¿Por qué está farmeando huesos? O sea, qué pereza. Básicamente el servidor de prueba está teniendo muchos inconvenientes. O sea, hay mucho error nebula. O sea, simplemente por estar en la ciudad, por estar en Kinship parado, ya nos está tirando nebula. Cuando hacemos tal cosa te tira nebula. O sea, literalmente es como un nebula constante que está ocurriendo allá en el servidor de prueba. Entonces, claro, ellos podían haber colocado el evento hoy. Sí, el evento podía haber llegado 100%. Pero íbamos a estar teniendo esos problemas de nebula. Entonces, claro, ¿quién en este juego quiere jugar con esos errores, no? Que ya hay en muchas ocasiones. Estamos literalmente renegando con que las cargas de mapa son lentas, con que nos tira el error 37, el error 42, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, imagínense a eso, encima sumarle nebula a cada rato en la ciudad. Claro, sería una locura, sinceramente. Entonces, bueno, el Drakensang optó por, al menos de momento, dejar atrasar el evento durante unos días hasta nuevo aviso, básicamente. Hasta, bueno, solucionar todo, que quede todo relativamente bien. Y ya a partir de ahí volverá y colocar la actualización en el servidor oficial, ¿no? Entonces esa es como la razón principal del porqué. Porque bueno, yo se los confirmo, o sea, 100% estaba tirando muchísimo nebula. Ayer que me puse a hacer la guía, que estuvimos haciendo la guía un rato. Simplemente por estar parado en la ciudad, ya ni siquiera tocando objetos, moviendo cosas. Simplemente por estar quieto ahí, ya pum, va nebula. 2, 3, 4, 5. Falta uno, acá. Estamos ready, ahora sí. Entonces bueno, esa es la principal razón. ¿Hasta cuándo? De momento no se sabe, no tenemos fecha prevista. O sea, de momento no hay fecha. Así que tendremos que esperar. Generalmente siempre suelen demorar como una semanita. Creo que igual con el evento de las cloacas, si no me equivoco, fueron 2 semanas. En esta ocasión no sé cuánto tiempo vaya a ser de demora. Pero bueno, lo más probable es que sí, que sea una semana. Pero bueno, hay que estar pendientes e ir viendo qué es lo que ocurre en las redes, básicamente, ¿no? En este caso sería Discord, que es donde nos están informando las cuestiones. Me faltarán pociones para ir curándome. Entonces, bueno, básicamente es eso. Estaban habiendo muchos inconvenientes en el servidor de prueba que nos iban a complicar mucho acá en el oficial. Bien, 2, 3. Perfecto. Vamos, ¿no? Sí. A poner los lentes. ¿Te puede ingresar al grupo? Si necesito que me coloques el nombre del personaje, my bro. Sí. No es mucha molestia. O que me digas acá en el... estoy en... Ah, ok, ahí está. Ok. ¿Cómo se llama? Este es tu personaje LED y LED o algo así. Necesito que me confirmen para no tener problemas.
Ok, siguiente. Activamos el Hachi. Estoy en el stream, perfecto, ahí te invita. 2, 3, 4, 6. Estamos listos, ¿no? Ahora sí. Gracias, mano. ¿Se puede con mi otro personaje? Sí, o sea, ingresen los que quieran. Sí. Eso sí, sálganse del grupo, si algo, para no... Los que terminan, sálganse del grupo, así pueden ingresar nuevas personas. O si van a ingresar con sus otros personajes, díganme, en plan, Arca me salgo con este que es mi personaje y entro con tal. Así yo los voy invitando. Más que nada es eso, como para intentar ahorrarme un poquito el trabajo a mí, ¿no? De estar invitándoles. Y yo estar haciendo como mucho clic, ¿no? Ok, 3, 4, 5. Y estamos, ¿no? Soy yo. Ok, ya te invito. Dame un segundo. Y listo. Despaistas. Yo creo que no lo agarro. Soy el cazador. Ok, ya te invito un segundo. Que me mató el heraldo. Qué loquito. Bueno, voy a confiar en la people y lo voy a dejar en automático. A la cuestión de grupo. Voy a confiar en que nadie me va a trolear. Eso sí, en la que alguno trolee, pues... Jodió. Lo voy a dejar en automático. Así pueden ingresar los que quieran. Ahora va a aparecer el tipiquito. Ah, mira cómo te troleo, Arca. Ok, lo dejo en automático, Ok, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, listo. Estamos ready. Continuamos. Que metan el código en ChatGPT y pregunta... digan por qué le da nebula. Ese como que cuesta bastante más, ¿no? Debe ser por el grupo, ¿no? Que le aumenta la vida. Imagino. 45 segundos de elixir. Lo tengo que activar, no me tengo que olvidar, Perdí un par de huesitos al principio por la tontería de... Ok, ¿qué tal, Hincho? ¿Cómo estamos? Ok, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Creo que no me ha tirado ni un solo manto de Glory, ¿no? En todo este tiempo. ¿Alguno vio un ítem de Glory? Yo creo que no, ¿no? Quise hacerlo más rápido y lo hice más lento al final. Y hasta la capa de TU me dio nebula en el test. Sí, por eso les decía. Había muchos errores. Eso bueno es lógico. Y es entendible también, o sea, yo lo entiendo. Capaz que lo único que yo puedo llegar a reprochar y si algo, queremos como buscar el fallo. Morí, no hay chance. Muy manquito a veces, ¿no? Ni a veces. Ajá, si queremos buscar el error, el fallo. O sea, el fallo es que se haga tan al ras. ¿A qué me refiero con el ras? O sea, que se haga todo como tan a último momento, ¿no? Porque, por ejemplo, si estipulamos tal fecha, es como, ok, mínimamente tenemos como que meter el evento en el servidor de prueba, no sé, como unas 2 semanitas o más tiempo incluso. Para que no ocurra esto, ¿no? Para ir tan apretados de tiempo. Es al menos mi pensamiento. 2, 3, 4, 5. ¿Está faltando uno? No, claro, si contaste los 6, Arca son 6. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Un poquito, o sea, ir como tan al ras con el tema de los tiempos. Eso sí, yo
100% lo puedo confirmar. Al menos es el error que yo siento que se ve, ¿no? Elixir. Seguimos. Ok. Así que sí, el que comenté algo como por el estilo, sí, tiene totalmente la razón. Las cuestiones se deberían hacer como más rápidas. O sea, con más tiempo, pues. Pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Para el sexto. Lo veo. Como que sí. Pero bueno, ya estamos igual un poquito acostumbrados, la gran mayoría, de cómo funciona todo esto. Entonces pues nada, toca intentar llevarlo lo mejor que se pueda. Con respecto al tema de los elixires, ¿se acuerdan que habíamos hecho el stream? ¿Cuándo fue? ¿Ayer o anteayer? Ya ni me acuerdo. Pero hace unos días habíamos hecho el stream enseñando un poquito en el servidor de prueba. Que primero, ¿se acuerdan que estuve... ¿Qué estuve haciendo primero? Ah, ok, estuvimos buscando la joya. Ajá, que no me salió en Eredur. Se rieron de mí, que no sé qué, que no sé cuánto. Ok. Bien, 1, 2, 3, 4, 5. Me van a escuchar mucho contar números, Bien. Ajá. Ahí habíamos ido al servidor de prueba. Y en el servidor de prueba nos encontramos con que faltaban los elixires, ¿cierto? Bueno, todos los elixires los colocaron, al menos en lo que es la pestaña del evento, o sea, en la parte inferior del evento, donde aparecen todas las recompensas y demás. Bueno, los elixires están ahí. Pero ¿qué es lo que ocurre? No están en la tienda de Andermantes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente. Quiere decir que lo más probable es que esos elixires solamente se van a poder conseguir con dinero real. Entonces va a estar como complicadete. Al menos de momento, ¿no? Según lo que se puede llegar a estar viendo ahí en el servidor de prueba. Va a estar complicado porque para poder conseguir ese conjunto necesitamos un total de 3500 cristales. Para sacar los 3500 cristales, y nos dan uno por ronda, necesitamos hacer 3500 rondas en sanguinario. 2, 3, 4. 5. Y ya había agarrado el otro, así que estamos listos. Perfecto. Entonces, bueno, va a estar difícil. Y va a estar difícil, es verdad. Qué molesto que es Eredur con su explosión. Como, ¿por qué tenés que explotar, bro? Y stunearme. O sea, no me molesta que explote, me molesta que me stunee. Es como, quédate quieto, Eredur. No me stunee, déjame quieto. Ok, los que traten de no golpear, los que andan por acá, déjenme que yo mato. O sea, no se preocupen ustedes. Quédense ahí esperando el drop y ya. Más que nada para que no me muevan los enemigos, que si se me mueven se complica. Estoy muy quisquilloso, igual, estoy pidiendo muchas cosas, pido perdón. Pero ajá. 1, 2, 3, 4 y 5. Falta uno, el 6. Entonces, bueno, va a estar difícil, la verdad. Si todo se mantiene así como está en el servidor de prueba. Serán muchas rondas para poder conseguir las cuestiones. Pero bueno, es lo que hay, lamentablemente. Como tómalo o déjalo, bro. No, lo que me cuesta a veces. Una locura, ¿no? Es Argon, aguanta. Uy, ahora está aguantando ese también. Igual yo tengo... Ok, yo tengo la joya de... La joya de Paragon. Entonces, claro, por eso es que se van los jefes en realidad también. A ver, le pegué el bono a Valor, creo. Morí. ¡No! Me morí. RKPIs, pero no das, Estoy... Ay. Así que bueno, la tenemos jodida para lo de los que queríamos el conjunto. Ok, ¿no? ¿Estamos listos? Perfecto.
1, 2... ¿Sí le pegué el bono? No, ahí le pegué. Qué locura ese mago que vi el otro día en video, que podía matarse 3. O sea, mataba hasta Heraldo con el bono del mercenario morado. Una locura, Capaz que yo estoy haciendo algo mal igual. Mis manos capaz que están mal. Es más probable, No, no lo llegué a matar. Mirá que pensaba que se moría, Dios mío. Ah, sí. Voy a farmear 2 huesos, creo, después de terminar este manto. Ok, perfecto. 1, 2, 3, 4, 6. Qué bonito sería que los libros se tomasen solos, ¿no? O sea, sería como algo muy genial. Que tendrían que haber hecho ya hace bastante tiempo, ¿no? Que se levanten solitos. Me hubiese parecido algo increíble. ¿Por qué no se les ocurrió todavía hacer eso? Ahora yo podría estar literalmente entrando y saliendo sin tener que estar ahí perdiendo unos segunditos de levantar los libros. Pero no. Pero no, Nes. Tengo que estar con la lupa buscando entre 200 ítems. Increíble. Ok, le pegué la locura a Mortis también, sí. Estamos ready, increíble. Ok. 1, 2, 3, 4. Siguiente. ¿Qué tal, FMS? ¿Cómo estamos? Hola, ¿tú cuánto tiempo consideras que le queda de vida al juego? Wow, qué buena pregunta es esa, Fíjense, yo te lo pongo de esta manera. Siento que el juego tiene más vida ahora actualmente que antes. ¿What? ¿Por qué Arca? Si el juego está mal, no sé qué. No me gusta cómo está ahora. El coño. Recuerden no atacar, los que están atacando. Porfis. A no ser que, bueno, que sientan que tienen mucho daño y que aportan. Pero no ataquen, Para que no se me escape el bichejo. Ok. ¿Cuánto tiempo, básicamente? Para mí le queda muchísimo más tiempo que antes, porque ahora actualmente hay muchísima más gente que está invirtiendo en el Dragon Sun. Jugadores me refiero, ¿no? Porque empresas y marcas como que no. Entonces para mí el Dragon Sun está muchísimo mejor que antes a nivel económico. Porque si prestan atención... Coño. Creo que lo había matado, weón. No, 2 Mortis voy a farmear en estas 3 horas. Lo que me demoré esta ronda es una locura, Increíble. Entonces, bueno, hay mucha gente que está invirtiendo, ya sea con los pases de temporada, con los mantos, con las bolsitas, con las monturas. O sea, hay muchas más opciones para literalmente sacarle plata a mucha gente. Literalmente esto funciona así. Los cofrecitos de las joyas, que está ahora para la joya de gloria. Ustedes no se pueden imaginar la de gente que compra esos cofrecitos de joyas para intentar sacar su ítem. Entonces, claro, el juego está generando más que antes. 100%. 100% que el juego está ingresando mucho más que lo que era antes. Entonces, claro, mientras le siga ingresando dinero, el juego no va a morir. Literalmente. Es simplemente prestar atención. O sea, esto es no que yo sea científico o acá esté encontrando algo difícil de ver, ¿no? O sea, literalmente simplemente estar ahí como atento a lo que está pasando. Entonces, bueno, en todos los eventos, creo que si no me estoy equivocando, desde diciembre más o menos, que al menos yo siento eso, desde el conjunto de invierno. Un conjunto que, bueno, que era algo bastante difícil de poder conseguir si no tenías los Undermantes, no tenías los pasajes infernales para ir a farmear los Unders. Entonces hubo mucha gente que se lo compró. ¿Cuánta gente? O sea,
ha habido en YouTube, literalmente con el título de Mecánico Cash o Cazador Cash se compra el set el primer día. Y lo ven literalmente comprándose las cajitas. Estamos hablando de que ese conjunto, comprándolo, cuesta aproximadamente entre 200 a 300, no, 200 dólares creo que era, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, bueno, hay mucha gente que ha comprado el conjunto de invierno. Después, al siguiente mes, el conjunto de los enanos, esto de los enanos cohetes, ¿no? En el evento de Año Nuevo, con el mercenario morado, lo mismo. ¿Cuántos videos hay por ahí? Que uno literalmente buscar Drakensang Online, tal cash, se compra el set. Un montón de gente. Lo mismo con las cajitas. Las cajitas estas de la suerte. ¿Cuánta gente aparece por ahí comprando cajitas y haciendo opening? No digo que esté mal o que esté bien, o sea, no, eso es simplemente como unos detalles que yo al menos, como estamos metiendo a estos, me dedico un poquito ahí a analizar y ir viendo, ¿no? Entonces de ahí para adelante, en cada uno de esos eventos se ve mucha gente que le invierte, ¿no? De hecho eso a nosotros, los jugadores, eso no nos sirve. Uno tiene como que estar hecho feliz y no sé si feliz tan así, pero... como un dato que a nosotros en realidad nos sirve porque gracias a esas personas que son las que invirtiendo, comprando cositas, gracias a eso el juego se va a mantener vivo por bastante tiempo. 2, 3, 4 y 6. Con el set de primavera, de lo mismo. ¿Cuánta gente no habrá comprado las cajitas para poder tener su set de primavera, que estaba súper difícil, complicado de conseguir? Mucha gente. Estamos hablando de algo que, bueno, quitando el de primavera que estaba dificilísimo, después todo el resto de cositas se podía farmear. Ok, bien. Imagínense con el tema de los pases. Los pases de temporada. Esos que cuestan 20 y pico de dólares y te puedes comprar los dos. Que en total serían como unos 30 y algo, si no me equivoco. 35, 36 por ahí. Hay gente que compra. O sea, yo conozco, tengo muchísimos amigos que ellos los pagan a los pases. Yo he pagado alguno también. Alguno que otro. Así que imagínense, o sea, yo he presenciado mucha gente que en este periodo de tiempo, mientras que yo jugaba a Drakensang, a nivel de decirme, Arca, yo jamás le voy a meter plata, es una locura, no, ajá, el juego no merece que el que pague, tal y tal. Y literalmente los pases se los compran. Entonces, bueno, hay un poquito una información que yo he estado visualizando durante todo este último tiempo, ¿no? En el Drakensang. Entonces, mientras haya gente que invierta, el juego se va a mantener vivo. Antes no ocurría, antes no había tanta gente invirtiendo porque no existían cosas donde invertir. Si prestan atención, antes hacía a nivel potente cosas para comprar eran los mantos para uno más progreso. Conseguir más progreso, alguna que otra bolsita, pero así chistosa. Y después era el premium. Comprar premium, alguno que otro que bueno, compraban diamantes, pero generalmente la gente no lo hacía. Ahora eso ha cambiado bastante. Hay mucha gente pagando, comprando cositas. Y nada, o sea, no tiene que estar feliz. 2, 3, 4, 6. Al menos esa es mi opinión, ¿no? Me olvidé un libro. F. Que Cash está cerca. Acá siempre ha sido Cash. Increíble, no, yo no soy Cash. Un argentino no puede ser Cash. ¿Qué tal, Temari? ¿Cómo estamos? ¿Este server? No, esto es el servidor Agaton. Recuerden, arriba a la derecha aparece el servidor. Deberían poner los payasos para apostar. Estaría bastante bien, la verdad, sería entretenida. A ellos a nivel económico, si lo hacen bien, les rendiría un montón. Pero bueno, ahí hay otras cuestiones de incentivar a tal público que igual es lo que no les permitía, ¿no? Antes hacerlo. Pero bueno, de todas maneras, ahora igual hay bolsitas de la suerte, o sea. Creo que entre bolsitas de la suerte y payasos siento que igual es lo mismo con diferente skin, básicamente, ¿no? O sea, en diferentes disfraz. Porque díganme cuál es la diferencia entre tirarle al payaso monedas, 2, 4, sí. Y abrete una esfera de la suerte, ¿no?
Creo que será la razón del por qué ya no están, ¿no? No me estoy equivocando. Entonces, bueno. Veremos cómo va todo esto, ¿no? Pero sí, esa sería como mi respuesta. Para mí al Dragon Sun le queda mucho tiempo. A no ser que ocurra un imprevisto en base a otras cuestiones. Como que el equipo de trabajo diga como, bueno, listo, se acabó, pumba, pumba. Porque a nivel económico, no sé, yo siento que están muchísimo mejor las cosas ahora que antes. Y siempre se va a rumorear, eso es otra de las cosas que se ha visto un montón. Que veo que siempre pasa, o sea, al menos ya siento como que le estoy dejando de dar tanta importancia. Antes capaz que por ahí un poquito sí. Como las conspiraciones la final del mundial. Pero bueno, que aparece alguien X y empieza a decir 1, 2, 3, 4. No empieza a contar. Vienen y empiezan a decir estilo Dragon Sun ya no le queda mucho tiempo, la gente está haciendo tal con sus cuentas, no sé qué, no sé cuánto. Y uno empieza a ver que los amigos dejan de jugar y no sé qué. Entonces empiezan como ahí a mal viajarse de alguno que otro, ¿no? Y no, o sea, esto ha pasado durante mucho tiempo. Para el nivel 55, que es el ejemplo que yo siempre utilizo. En un momento, en el 55, es como que las cuestiones las estaban como que, no sé si regalando, pero sí se empezaban a conseguir más fáciles, ¿no? Estilo las gemas y todo. Entonces todo el mundo empezó a rumorear eso. El juego va a morir, el juego ya no va a servir, no sé qué, no sé cuánto. Miren, literalmente 4 o 5 años, no sé cuánto han pasado, si hasta 6 han pasado de la actualización del nivel 5, el 100. Ha pasado muchísimo tiempo y mírennos, acá estamos. Hola, hola, para los que decían que el juego ya no daba para más en el 55. Acá estamos, chavalines. Me acuerdo que hasta habían sacado un comunicado. Obviamente no era un comunicado oficial del Dragon Sun, es un comunicado que alguien se inventó, obviamente. Literalmente diciendo como aprovechen para hacer tal cosa con su cuenta, para no sé qué, no sé cuánto. Porque el juego ya no va a ir más. Literalmente, miren acá. A ver, el que escribió el comunicado, que lo vuelva a escribir y que diga me equivoqué. Entonces, bueno. Eso, ¿cuál es la razón? O sea, al menos de lo que yo creo, es una persona que está inconforme con el juego, entonces empieza a inventar tonterías como esa. Para, no sé, intentar que las otras personas se lo crean y dejen de jugar, ¿no? Y digan como, bueno, vamos a abandonar también. 3, 4. Entonces, no, es lo que digo, no hay que darle importancia hasta que no vean un comunicado oficial de alguna red. Dragons no tiene que hacer caso a esas cosas. Todo el resto es cuento y cosas que la gente se suele inventar, ¿no? Soy Laur. El Laur está aprovechando con sus 800 personajes. Ahí te invito, Mayra, un segundo. Está bien, igual, aprovechen. Yo les había dicho. ¿Cómo colaboramos nosotros con la people? Increíble puro talento. Ya te invito, un segundo, Mayra. Que nada, espero que les esté sirviendo a la mayoría. Espero que hayan tenido buen drop. Que... A ver, igual me imagino que si siguen acá es porque no está habiendo tan buen drop. Lamentablemente, pero bueno. Confío que ya va a salir algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me... Te reportan a Karen, te leí. Pensabas que no te iba a leer. Ahora le paso tu nombre al jefe. Mis amigos dejaron de jugar. A ver, eso de que la gente va a dejar de jugar pasa en todos lados porque es normal. Obviamente la razón puede ser. Para mí igual la principal razón no es que el Dragon esté mal. Todo.
Sino que una de las grandes razones de por qué la gente deja de jugar, porque su vida continúa. Entonces, claro, ya no tienen como el mismo tiempo para 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y dónde está el otro? Acá. Me quería esconder, entonces la principal razón, al menos que yo creo, es por eso, ¿no? En plan, cuestiones de la vida, empiezan a trabajar, empiezan a estudiar, ya no hay el mismo tiempo, o sea... Yo, por ejemplo, en pandemia, en el Dragon Sam, teníamos un grupito enorme, eran un montón de personas, ya quedan muy poquitos. Generalmente las personas que quedan son personas como que se dedican al ámbito de estar con la PC y demás, ¿no? Pero generalmente la gente que no sé, que sale a chambear fuera de sus hogares, generalmente no sigue jugando al Dragon Sam porque tiene poquitos tiempos, prefiere dedicarle a alguna otra cosa, consiguen un novio, una novia, tienen hijos, entonces normal, terminan abandonando. Entonces, y obviamente quizás el Dragon Sam puede influir un poquito en eso. Obviamente puede que sí. Pero para mí la principal razón es esa, no hay tiempo. 3. El sexto ya lo agarré, creo. Listo. Yo tengo muchos amigos que bueno, que ellos no dejaron porque el Dragon esté malo, sino que eso, están haciendo otras cositas ahora. Así que nada, uno tiene que disfrutar los momentos con la people porque lamentablemente todo termina. Full triste la frase, pero eso sí. Uno tiene que aprovechar. Me están acabando las potis. Me estoy preocupando. ¿Ven? Las potis se me están acabando. Esas potis ya están. Tienen un final esas pociones. Así que sí. Pero bueno, se van panitas y aparecen panitas nuevos también. Esta es la otra, ¿no? Se va gente. Llega otra gente. La vida misma. Ok. A ver, Mortis. Dame libros. Bro. Tus huesos. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Estás interesado en el futuro del deseo de revisar la empresa matriz que compró Bitcoin? Se llama Yuzu y actualmente es rentable y difícil venderían Bitcoin. Exactamente, exactamente. Pero simplemente es como es lo que digo, simplemente es a simple vista uno se puede dar cuenta de la gente cómo está invirtiendo. O sea, yo me acuerdo con la montura de dragón dorado, esta que tenemos nosotros. Obviamente mi montura no es comprada, claramente. Obviamente que no. Esta montura cuando salió costaba $75. De hecho cuesta $75. Yo me acuerdo que en el momento que salió estaba como... ¿What? La montura $75. Estamos locos. ¿Quién va a comprar eso? 1, 2, 3, 4. Bueno. Hay 6 ahí. Y claro, yo después fui por Kinshil. Ahí como una persona que creía que esa montura no le iba a comprar nadie. Pumba, me encontré con una montura. Pumba, me encontré con otra montura. Pumba, me encontré con otra montura. Entonces, a eso me refiero. Estamos hablando de $75, bueno. Obviamente para algunos quizás es como, bueno, nada. Pero es que había varias. Y la otra es que estamos en Agathon. Es un servidor que en general tiene mucha gente. A comparación del resto de servidores, ¿no? Entonces, claro, si en Agathon, que encima es de Latinoamérica, hay gente que la pagó, imagínense en Eredur y Grimman, ¿no? Así que bueno, ahí estaría. Bien, 1, 2, 3, 6. Siguiente. ¿Cuántos huesos por entrada? Son 60 huesos por entrada que me están dando. 30 los jefes y 30 Mortis por tener el elixir de los huesos de dragón activo. Así que más o menos. 60. Creo que está quedando bastante chévere, la verdad.
Me parecía que iba a ser, o sea, me pareció que esto iba a estar bien chévere de mostrar, de enseñar. Además había uno que me decía que mi mago de héroe estaba manquito. Estaba malo, me estaba diciendo noob. Ahora que mire este stream ese que me decía noob. A ver. Que se ríe ahora de mi mago. No, pero fuera de broma. O sea, sí. Creo que puede quedar bastante... Podía quedar bastante chévere y dije, bueno, lo comparto con la people. Esto en la real a mí me rendía más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto a mí me rendía más hacerlo fuera de cámara, full tryhard, sin estar como pendiente de otras cosas. Pero bueno. Quedará guardado para el futuro. De acá a un par de años que digamos, wow, increíble el arca, que pro que era con su maguito Nagaton, Fuah. Ahora está todo abuelito. Apenas si puede mover los dedos. Apenas se puede parar de la cama, huevón. Y miren lo pro que era antes. Increíble, puro talento. Me pegó de revés, me mató. Apoyo con mi otro personaje. A ver, ¿cuál es? Ahí te invito. El Laur aprovechó hard para hacer esto, Increíble. Los de Agathon los voy a reportar todos, weón. ¿Por qué no invitan a la gente? Porque si hay grupos, o sea, si hay gente que tiene entradas hasta el día de hoy, claramente que no están aceptando en los grupos, ¿no? Increíble. Están todos reportados. Yo lo invité, ¿no? Sí. Ok. 1, 2, 3, 4. Y acá escondido. ¿Qué tal, Daniel Kirama? ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Cómo andamos? Quincho ya caducó el abuelo. ¿Vamos? ¿Explota el mercenario? ¿Cómo? ¿Qué pasa? A ver, Aldo, quédate quieto. Nebula, F. Sí. ¿Listo? No tires el aliento. ¿Por qué quieres tirar el aliento pesadito? Eso dirán de Yato, tu abuelita. Ya lo decimos. 1, 2, 3, 4. Lo decimos de Yato, que es el abuelito del grupo. Ya te dieron la joya, no tuve suerte. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Temo? ¿Cómo anda la clase superior? Grande Yato, puro talento, Dándonos el mando de todo esto. Yo le pedí grupo al padrino y lo ocultó. ¿What? ¿En serio? Igual creo que el padrino andaba farmeando huesos, así que probablemente sea por eso, ¿no? Es como digo, o sea, si... Trato de encontrar el balance entre tryhardear las cositas que quiero, pero bueno, también streamear y crear contenido y ayudar a la people, ¿no? O sea, en realidad no es que lo haga porque streameamos ni mucho menos, ¿no? O sea, siempre he hecho esto de ayudar a la gente en realidad, ¿no? Desde antes. Y demás. Me morí. Uf, no vale. 3 minutos de elixir, ok. Ya, ¿no? ¿Estamos listos? ¿Qué haces acá en YouTube? Quería dejar básicamente guardado, asentado, que estamos farmeando huesitos acá. Para el logro de la montura. Básicamente. Eso digo, todas las cuestiones que yo considero que van a ser como especiales, al menos para mí, las haré en YouTube y lo otro en Twitch. Twitch me tienen literalmente siempre por allá, así que... Es lo mismo, si me queda faltando gastar entradas, todas esas ya las haré en Twitch. Ya en YouTube no, porque no me gusta como repetir cuestiones acá. No, 2, 3, 4, 6. Ayer hice el manto. ¿En serio? ¿Y cómo te fue con el mantito? ¿Cómo te fue con el mantito?
Al menos saqué los anillos 145, en serio. Nada, súper bien. Tenemos felicidades, Mayro. O sea, ya estás listo, ya estás full. Con los ítems de Glory. Estoy en tu live, ok, ya te quito. Segundo. Ahora en breve te invito, un segundo. Grande el tema, puro talento. Como que me cuesta a veces, Estoy en tu live, ya te leí. What? 1, 2, 3, 4. También y ese también. Ok. Ya, ¿no? Siguiente. Ese era el manto de la gloria. Me parece que era el manto de la gloria. Hice 30 vueltas. Opa, te salió bastante rápido, ¿no? Vamos a invitarle. Y para que no aparezca ninguno raro. Ahí está. Ya me los conozco a muchos, Ahí estamos. Acá y acá, perfecto. Aunque bueno, igual les hice como trampa, ¿no? Porque les puse que estoy en Twitch, pero no estoy en Twitch. En YouTube. Claro. Les hice como trampita a algunos, en realidad. Estuvo bien pensado al final, Piloteamos. ¿Qué opinan con el tema de la final del mundial? ¿Ustedes qué creen que fue lo que ocurrió? Lo vuelvo a plantear porque me siguen saliendo un montón de shorts y todos los días salen como información nueva, ¿no? Con respecto a eso, lo de la final, que dicen que fue arreglada, que le apuntaron a Messi y le dijeron: Messi, no puedes ganar esta copa porque si no te vas reportado del Dragon Sun Online. Y que bueno, y que supuestamente... Ajá. 8 segundos, 7 segundos. ¿Pero qué opinan de eso? ¿Ustedes creen que realmente hubo un amaño? Para mí no, la verdad. Creo que la gente como que le está dando muchas vueltas a eso. Y es como ya está, bueno, ya está, se perdió, o sea, no hay más. A seguir con la vida, a seguir disfrutando de otras cosas. Oh, ya, listo, se acabó. Ah, que pongámosle que pongamos que España realmente robó la final. Imaginémoslo. Ajá, ¿y qué? 2, 3, 4. ¿Y qué? No le van a quitar la estrellita y se la van a poner a Argentina. No hay ningún tipo de chance que pase eso. Oh, ya está, se acabó. Lo que hay. Es lo que hay, pues. No hay que darle tantas vueltas. Siento que jodieron antes de que Argentina llegue a la final. Y cuando la perdió también siguen jodiendo. Es como... ¡fua! Qué locura, ¿no? Qué pereza. Dejen a la gente que disfrute del fútbol. Lo peor es que esa gente que está ahí como jodiendo y demás, de acá a 4 años no va a saber lo que es una pelota de fútbol, básicamente, otra vez. La gente se pone como muy tonta en los mundiales. Demasiado tonta para mi gusto. Falta uno más. Era perder la final a los 10 años afuera del mundial. Si hay muchas pruebas, el que no es argentino diría que ya está. Pero yo soy argentino y digo, ya está para mí. No, ya está, ya se perdió, pero no ganaron por jugar a la pelota. Obviamente yo voy a coincidir con que la final estuvo como rara. Obviamente hubieron cositas raras. Hay cuestiones raras, pero capaz que se dio la casualidad que esas cuestiones raras fueron casualidades para que todo salga mal. Eso también puede ocurrir, ¿no? Por más que haya pruebas, por más que, bueno, se haya visto a Messi en el entretiempo diciendo tal cosa, el Dibu diciendo tal otra. Eso
Yo siento como que bueno, ya, o sea. Lo que digo, nada va a echar para atrás y nada va a hacer que ese partido se vuelva a jugar y que Argentina tenga una chance. Ya está. Es lo que hay, lamentablemente. Por eso era un poquito lo mismo con todas esas personas que decían, no, Argentina literalmente está robando para llegar a la final y la Copa es de Argentina. Ojalá hubiésemos robado para ganar el Mundial y que todos estemos felices con una cuarta estrella. Para mí va más allá, la verdad, de la gente que dice que roba, o que se roba o no se roba. Eso me da igual a mí, la real. Y con respecto, bueno, a los 10 años afuera, no sé. Yo siento que... Creo que cualquier argentino, o sea, estamos hablando de literalmente hasta los futbolistas. Cualquier argentino estaría dispuesto a perder 10 años. Que estamos hablando de serían 3 mundiales casi. A cambio de ganar por segunda vez. Por ser bicampeón. Yo creo que cualquiera estaría dispuesto. Por más que la siguiente camada de jugadores, imaginemos que claro, los que por ejemplo ahora tienen 30 años, de acá a 10 años van a tener 40, ya no van a poder participar. O sea, se van a estar perdiendo literalmente el poder participar, imaginemos, ¿no? Si se ganaba y ocurría. Yo creo que cualquier jugador argentino hubiese estado dispuesto a pagar ese precio a cambio de ser bicampeones. Que ser bicampeones lo han hecho dos selecciones de momento. Brasil y Italia, ¿no? Literal era una locura poder hacer algo como eso, ese logro. Entonces a mí como que por ahí no me tinca mucho el hecho de que digan eso de... No, se dejaron para que las siguientes generaciones puedan participar en mundiales. Que no se lo pierdan. Es raro. Porque es lo que digo, cualquiera sería capaz de pagar ese precio con tal de ganar un mundial. ¿Cuántos años tienen que pasar para que una selección vuelva a salir campeón? Ni hablemos de ser bicampeón, o sea. Una locura. Entonces, pagar 10 añitos. Yo creo que estaba bien. Yo hasta 20 añitos te diría pagaría. Que la Argentina no participe con tal de ser bicampeón. O sea, sería increíble. Hubiera sido increíble. Ese precio yo estaba listo. Yo firmaba. ¿Dónde firmo, bro? ¿Dónde voy? Por más que sí, o sea, es como digo. Lo malo es eso. La camada de jugadores que viene ahí en ese proceso se perdería un montón de mundiales. De hecho, hasta se perdería el poder participar en mundiales, ¿no? Pero nada. Yo lo veo del lado de, bueno, quiero que mi selección salga campeona y que esté en lo más alto. Se paga lo que haga que pagarse. Tal. Al menos es mi opinión, ¿no? Igual yo no soy jugador, pero sí siento que a nivel futbolístico entiendo bastante. Y nada, yo estaría dispuesto a pagar ese precio, la verdad. ¿Qué opinan ustedes? Imaginemos que son futbolistas. Imaginemos que todos estamos ahí en primera a punto de llegar a la selección. ¿Ustedes pagarían, o sea, ustedes firmarían el no jugar ningún mundial? Cual no es el caso, pero vamos a este ejemplo porque a mí me gusta tirar ejemplos de vez en cuando. ¿Ustedes pagarían que la selección salga campeona durante su trayectoria mientras son futbolistas? A cambio de ustedes no jugar ningún mundial. Firmo, huevón. Firmo. Obviamente me quitan la experiencia de poder vivir eso. Pero es que, bueno, yo creo que va más allá el ganar. No, el más participar. Yo quiero que mi tele que vaya bien, que esté en lo más alto. A nivel futbolístico, ¿no? Me morí. No, estoy manqueando mucho, ¡puta madre! Desconcentrando, ¿eh? Concéntrate, Arca, por favor. Presta atención a lo que estás haciendo, bro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes firmarían un contrato imaginario con este ejemplo imaginario que acabo de plantear? Creo que la gran mayoría diría que sí. Aunque bueno, muchos jugadores se suele decir eso, ¿no? Que ojo, pará. Encima en el ejemplo, claro, yo dije mundial. Yo
No me refiero a jugar con la selección, que después están los partidos de la Copa América, tal y tal y tal. Estamos hablando únicamente del Mundial. Vestir la camiseta de la selección igual se puede. Debutar se puede. Ya los leo, Voy lento, pero... Si te hago 1 versus 1 en PvP me dejas ganar y después digo que soy el mejor... Ok. Ojo, me gusta esa pregunta, Ahora la leo. Ahora leo bien. Si te hago un 1 versus 1 en PvP y me dejas ganar y después digo que soy mejor que vos en PvP, estaría bien. A ver, llevándolo al terreno Drakensang, que igual creo que no es lo mismo, o sea, no es el mismo ejemplo, en realidad. No me suena como que sea parecido, la verdad, el ejemplo. Pues si yo te estoy dejando ganar, es como, bueno, X. A ver, dimos vuelta un 2-0, un 3-2 a Inglaterra. Sí, yo comparto, le metimos al arco. Ese equipazo no le vamos a ganar a España. Claro, pero también tenés que entender lo siguiente. Por ejemplo, España logró neutralizar muchísimo a lo que era Francia. Entonces, claramente España jugó muy bien. Por más que después igual Francia se comió 4 contra... No, que 4 se comió, como 6 contra Inglaterra, ¿no? Seguramente me puedes llegar a contradecir con eso, ¿no? Creo que España jugó súper bien. O sea, como que en ningún momento tuvo ese desliz que al menos tuvo Inglaterra. Que si nos damos cuenta, o sea, si vamos a ser realistas y honestos, contra Inglaterra pasó eso. Inglaterra metió el primer gol y después de la nada, no sé, como que se quedaron en blanco tras eso. El DT de Inglaterra empezó a hacer cambios horribles, muy malos. Y demás. Obviamente es como dije en un principio, sí, a mí la final me parece rara. Hay muchas cositas que son raretas. Por ejemplo, una de las cosas es como, ok, Argentina contra España reacciona después de que le metan el gol faltando los últimos 10 minutos del segundo tiempo de la larga, ¿no? Es como raro, o sea, empezaron a jugar al final, faltando no sé cuánto tiempo. Eso no lo podían haber hecho al final de los 90 minutos del segundo tiempo. Eso a mí también me suena raro. Me suena raro también lo de la alineación, por ejemplo, de Scaloni. Contra Inglaterra, literal fue 10 de 10. Y contra España estuvo como rara también. Como si te funcionó tan bien la de Inglaterra. Que podemos literal analizar jugador por jugador y nos damos cuenta que contra Inglaterra fue genial. Y después contra España es como rara. Fue muy raro. Los cambios fueron raros. Entonces sí, yo jamás voy a decir que eso, que esa final estuvo, ¿cómo se llama esto? Que fue un partido normal y que todo salió bien. Jamás, porque hubieron cositas raras, obviamente sí. Para mí hubieron muchas cosas raras. Pero bueno, es como digo, yo a lo que voy es tratar de no darle tantas vueltas y estar como tan pendientes a lo que ocurrió. Como bueno, ya está. Se perdió. Me dicen a mí que España igual le pegó un baile a Argentina. Yo no siento como que haya sido así. No siento que hayan sido nivel ultra mega superiores porque nos ganaron en el segundo tiempo de la largue con un jugador menos. Entonces para mí no fue como que nos pasaron por encima. Sí, Argentina no le pegó al arco en todo el partido. Ok, normal, no le pegó así. Okay, yo lo entiendo eso. Para mí eso no es mérito de España. Yo siento que es más mérito... En realidad no es mérito. Siento que es más mala de Argentina, la verdad. Me preguntan a mí, o sea, ¿sentís que España hizo bien su trabajo? No, yo siento que Argentina hizo mal su trabajo.
Porque si España hubiese pasado por encima de Argentina en esa final, le tuvo que haber metido 5. Imagínense un equipo que no le está pegando al arco. Entonces, para mí, eso es como pasar por encima, básicamente, ¿no? Para mí es eso. Argentina jugó mal, o sea, no jugó bien ese partido. Pero como venía jugando mal todo el mundial, o sea. Argentina no ha jugado bien el mundial. Ha jugado bien. Para mí ha jugado bien el partido contra Inglaterra, ese sí. Pero después el resto es como, bueno, con más corazón al final de cada uno de los partidos, ¿no? Que es lo que se ha visto. Decir como no me quiero ir, me quedo acá y dándolo todo hasta el final, básicamente, ¿no? Ay, que me muero. No hay chance. Estamos listos. 1, 2, 3, 5 y 6. Ready, ahora sí. ¿Sabes lo que pasa? La bandera de Malvinas fue muy dura. Obviamente. Estoy perdido, como casi 10 años. ¿Qué pasa? Pero no solo jugar mundiales por 10 años, eso y algo más atrás. Obviamente. A ver, yo no sé igual si debe ser tan así, pero habrá que ver realmente. Que yo creo que en un par de años, si en verdad hubo algo, en un par de años se sabrá. Algún jugador va a salir a hablar y a comentar, así como ha salido el Diego y ha comentado lo que pasó hace unos años. Probablemente salga, ¿no? A la luz. Después de mucho tiempo donde, bueno, las cosas como que se calmen. 1 minuto de elixir, ok. Recuérdenme, grítenme. Cuando se me acabe el elixir me gritan, Me dicen, arca el elixir, arca el elixir. Y yo reacciono. Están quedando pocas pociones y eso me está preocupando. Esto no me está gustando nada, bro. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ready. Nos vemos, le dejo. Dale, Temo. Ya tengo por pasarte por acá, Mayro. Perdón si los leo lento, pero bueno. Justo nos pusimos a hablar de este tema, que a mí igual me gusta, o sea, todos estos temas ahí como polémicos, donde existan varias opiniones. A mí me parece súper chévere, la verdad, que cada uno tenga una opinión diferente. Y siempre se respeta, ¿no? Pero es bonito porque se genera ese debate, ¿no? Debate sano, en realidad. Para mí es genial eso. Argentina no juega más un partido, pero si hablamos de jugar al fútbol, ¿por qué Argentina no? No. Y 6. Porque es raro contra Inglaterra le hace 6 goles, a Francia a nosotros solo 1. Poneros un gorro metálico. Era mano poderosa que nunca la van a saber cuando pase el tiempo. Exacto, justo eso era lo que comentaba, ¿no? ¿Qué tal, Andrés Zurgo? ¿Cómo estamos? Hola, ¿te dieron la joya? No tuve suerte, la verdad. Sacaron a los dos volantes, justo los dos volantes que tenía la bandera de Malvinas. El balón de oro para Rodri, dale. Por eso digo, sí, hubieron cositas raras. Claramente que sí, pero conclusión, todo fue Armani. No, me morí, no hay hecho. El Diego se atajó 6 goles, ellos son mejor. Por eso digo, no, para mí no fue como a nivel que nos pasaron por encima, ni que yo siento como que España sea ultra mega superior a Argentina a nivel futbolístico. No considero eso. Porque nos tenían que haber metido como 6-7, la verdad. Mínimo un 4-0 para decir como coño. No ocurrió. No me morí. Uy. El elixir no me dijeron. Los reporto. De nuevo, pasé de canción que me recomiendo sacar primero. Anillos de Cali. Ir a Mundo Paralelo en Sanguinario.
intentar conseguir algún que otro grupo por allá. Está el elixir que no lo veo. ¿Yo estoy ciego o no veo mi elixir de hueso de dragón? Qué mal esto, No veo mi elixir. ¿What? Me robaron. Mortis elixir. Muchas thank yous, Alice. El elixir, pero acá está. Como que me lo habían robado, no lo veía, Muchas thank yous a lo que gritaron, puro talento. Ustedes se merecen el cielo, ustedes conmigo son mis panitas. Vamos a ser mejores amigos ahora, muchas gracias, Increíble. Los únicos atentos de esta clase, bueno, el resto se va todos reportados. No van a tener drop, No van a tener suerte con Glory. Arca ya tengo Glory, no me importa. Con el arma aniversario les va a ir mal, los que no me recordaron el elixir, Increíble. Van a tener mala suerte con el Hachi, con lo que sea. Así como tuviste mala suerte vos con la joya Arca. Increíble, ese baneado el que dijo eso, Ya van. Se piensa. Falta de respeto es esa. 1, 2, 3, 4. Y el sexto acá, que está escondido. ¿Qué tal, San? ¿Cómo estamos? Entonces, anillos y arma de la araña. Exactamente, sí. También te recomiendo ahí en Discord. Tenemos el canalcito donde aparece un canal que básicamente es para magos. Y ahí están todos los ítems con cada gema que le tenés que colocar con sus hechizos. Entonces, te recomiendo igual también ahí en Discord cliquear un poquito en ese canal. Una vez que ingresas, seleccionar los roles de Dragon Sun, de mago, y ya te empieza a aparecer ese canal más abajo. Y ahí puedes mirar todo bien. Y después, bueno, puedes ir consultando, ¿no? O sea, ¿dónde consigo esto? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo estamos, Sam? ¿Cómo va todo por ahí? Grande, suban el sueldo a los que me recordaron el elixir, Van a tener un bono de paga doble. Mortis. Ok. 1, 2, 3, 4. 6, no. Seguimos. Ya me metí, no puedo aprender a jugar con el poder del mago. ¿Cómo así no puedes? ¿Con el tema de que te quita vida? ¿O cómo? Creo que no hace falta que me ponga... O sea, que gaste potis, Pociones era porque no sé. La putín manquito en realidad. Pero hay elixir... O sea, hay como curaciones ahí. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal, Gabriel de la Cruz? ¿Cómo andamos, Mayro? Bienvenido. Mato por ahí. Arca, ¿crees que venga? ¿Qué crees que venga para aniversario? Probablemente para aniversario yo creo que va a venir como la mejora del arma. O sea, en el anterior evento de aniversario mejoraron, o sea, pusieron la mejora del arma, ¿no? De aniversario, entonces. O sea, yo siento que puede ser eso. Que pueda llegar a venir otra mejora para el arma para que sea de color naranja. Igual es algo que también yo me gustaría que ocurra. Para que el arma ya sea de color naranja, al igual que los ítems. Otra cosa que puede llegar a venir para mí puede ser el otro mercenario. Recuerdan que en el stream ellos habían enseñado todos los mercenarios y falta uno. Entonces quizás la otra puede ser que venga el nuevo mercenario en aniversario. Otra de las cosas que se me puede llegar a estar ocurriendo, la verdad. Uno, ¿no? No, yo tanto. Así que otra cosa puede ser el mercenario nuevo también. ¿Qué más? Yo creo que esos dos, la verdad, sería como lo único. Una joya para el arma. ¿Imaginan?
Pero sí, no sé. A mí la verdad, el porcentaje más alto de lo que yo creo que puede llegar a estar viniendo es un mercenario nuevo. El último. En aniversario. Va como para cerrar... Como para cerrar el año, ¿no? Con el tema de mercenarios. Como, ok, este ya es el último. Ya no molestamos más con eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que puede llegar a venir en aniversario? ¿O qué les gustaría que venga en aniversario? Manto de la gloria. Lo vi justo. Increíble. Me lo lleva. A ver, un manto de la gloria ahí de gratis no lo voy a dejar, obviamente. Hola, saludos a tu pan y Roche Dani. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo por ahí? Grande los de Durán. Increíble, puro talento. Grande los panitas de Eredurán, los amiguitos que hicimos en el camino en Eredur. Esto me demoré más, creo. Ahora estoy como empezando a agarrar los tiempos a esto igual, 1, 2, 3, 4, 5. No hay gloria, no hay gloria. Bueno, estoy perdiendo la fe, no hay chance. ¿Cuánto se quedan? Ni un respiro le das a los jefes. Rápido, 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 rápido. No, el bueno. Siento como que no los mato tan... O sea... Siento como que me falta un poquito más. Más que nada porque me quedé el otro día loco que vi que con una explosión del mercenario morado se podía matar hasta Heraldo. Y no lo estoy logrando. Yo creo que igual ese mago estaba con abrazadoras. Porque si no como que no me cuadran los daños. O bueno, algo estoy haciendo mal, que también puede ser. Tenía que haber hecho un reto. Creo que reto podía haber hecho. 1, 2, 3, 4 y... Falta uno. ¿Dónde estás? ¿Cómo se dice en el chat para ir para cofres en Sangui? No me acuerdo. ¿Cómo? Ahí te lo dijo Hincho. Ahí. Ah. Bueno, con el set de rayo quizás hacíamos esto más rápido, creo, ¿no? Yo creo que sí. Hubiera estado interesante, la verdad. ¿Se imaginan que el evento llega mañana y... Chris. Podía haber hecho esto con el set de rayo. Esta fue más rápida, esta sí. Ok. 1, 2, 3, 4. Flor y manto, ¿no? Y mejor el arma. A mí me faltan 2 estrellas sagradas para mejorar, pero no dropean algo. Ese drop está súper complicado, la verdad, de las estrellitas. A mí el otro día estaba haciendo la misión diaria y me salió una. Y fue como, wow, no hay chance, increíble. Creo que está costando más conseguir una estrella que sacar un ítem de gloria, ¿eh? No sé si les pasa lo mismo. Creo que está más difícil eso, una estrellita que un ítem de gloria. Increíble, ¿no? Para la cantidad de estrellas que se necesita encima, ¿no? Que es... Creo que son 20 para el arma, ¿no? ¿O eran 10? Creo que eran 10 y 20 son para la runa esa. Sí le pegué el bono al Mortis grande. No. Pero... Me está escondiendo el otro acá. ¿Cómo tiene tantas entradas al evento? Estuve farmeando muchísimo tiempo. Anduve farmeando mucho tiempo. Undermantes primero, que lo farmeé en el evento de Invencibles. Que de hecho no subí el videito de cómo farmeé toda esa cantidad de Undermantes con los cofres del héroe. Y estuve farmeando muchos libros todo este tiempo. Que por eso estoy haciendo el evento ahora en realidad.
todos estos días que el evento estuvo activo, yo andaba farmeando libros. Entonces, ahí está la razón del porqué, básicamente. Gracias por las rondas. A vos, Mayro, muchas thank yous por andar por acá. Buena suerte a todos. Y como quiero la montura, es alguna de las cositas que tengo pendiente, considero hace mucho tiempo. 1, 2. Es una de las cositas pendientes que tenemos hace mucho tiempo. Entonces, nada, me decidí en este evento hacerlo ya una vez. Eso y que bueno, que Glory ya va a venir el próximo año, porque este es el segundo evento de Glory que ha venido al menos este año. Entonces dije, vamos a intentar. Miren, esta sí llegué al tercero, creo. No. De lo contrario, bueno, como entro solo tienen muchísima menos vida, ¿no? Puede ser igual. Bueno, igual sí se nota la diferencia. No llegó ni a explotar una segunda vez. Ahora sí. Increíble. 1, 2. ¿Cuántas entradas nos hacen falta para conseguir la montura? Wow. Pregunta. Buena pregunta. Son como 1600 rondas. No me estoy equivocando. Total. La montura esta en total, literal, si hablamos de empezar desde cero, que el otro día lo vimos, cuesta 8 millones de andarmantes. En elixires de la vida eterna. 8 millones. Obviamente hablando desde cero, ¿no? Tipo no tener nada. Son 8 millones de unders. Pero como ya tenía, que ya hace mucho tiempo que llevamos jugando, hace mucho tiempo que hago eventos, vamos consiguiendo cositas de códigos, también de las vueltas que he hecho a Mortis para conseguir los conjuntos y demás. Estoy en la mitad, estoy en 50.000. Al menos como... Yo ya estoy en 50.000, supongo. Ahora sí. Empecé con 49.200. Estamos con 49.200. Entonces, bueno, veremos después de estas 3 horas en cuánto queda, básicamente. Bueno, una particularidad que tenía esto es que antes, o sea, era más complicado, ¿no? Porque demoraba... Uno tenía que venir en un grupo con mucha gente con buenos daños, que todos utilicen esencias, que la gente tenga esencias, que igual también era difícil. Estén dispuestos a gastar esencias. Había muchas trabas, ¿no? De por medio. Entonces, ahora con el tema de que los personajes han evolucionado tanto a nivel estadísticas, ya se puede venir y hacer solo esto. Obviamente hay que tener los recursos, pero dije, bueno, es el momento, es ahora o nunca, Arca. Hay que aprovechar que ahora lo puedes hacer solo sin necesidad de tener que venir en grupo o lo que sea. Entonces, aprovechar, ¿no? Todo lo que más se pueda. Pero sí, hay una chamba full, hay una chamba muy grande detrás de este farmeo, la verdad. Así me morí. Justo di ese pasito para que el meteoro no me pegue y ir vivo, ¿eh? Y espero no estar perdiéndome muchos libros porque cada libro perdido, wow, es un dolor de... 1, 2... Si no alcanzas a sacar la montura, te comprarías el manto. Lo más probable es que sí. Compraré el manto, es lo más seguro. 1 minuto de elixir, ok. No, bueno, pero ¿cómo pega tanto? Lo más probable es que no, porque
Estoy muriendo mucho. Estoy troleando demasiado. No estoy nada concentrado, la verdad. Igual vengo bien, porque en mi cabeza tengo que gastar... Uy. Tengo que gastar en total 200 rondas. Y... bueno, le queda una hora. ¿Cuánto voy? A ver, vamos a mirarlo ahora igual. No debería, pero vamos a mirarlo. 1 hora y 30 minutos. Y nos quedan 92. Ya me gasté 110. Estoy súper bien. Wow, estoy súper bien, Voy súper bien, la verdad. O sea, mi objetivo era intentar gastar 180. Ya gastamos 100. Y me queda la mitad del tiempo, así que sí. Estamos bien de tiempo. ¿Cuántos libros tengo? 2300, ok. Estoy recuperando. Creo que no me he dejado tantos libros. ¿Saben lo que me sorprende? Es el manto de la Glory. No puede ser que en todo este tiempo solamente haya visto uno. Alguno de casualidad vio que me salté uno y dijo, no, te saltaste un manto de arca. 1, 3, 4. Ahí, ¿no? Siguiente. Con arca me fundí 150.000 andarmantes y no salió nada. Me voy. Suerte con tu pan. Tu farmeo pan. Ay, chao. F. Muchas thanks a vos, Killer, por... Eso por reírte que no me salió la joya, Killer, ¿viste? Esto es el karma. Increíble. Ahí está. Se me ríen que no tengo la joya. No, bueno. Ese izquierdazo que pega es una locura. Pero ¿quién es este pibe? ¿Por qué pega tanto? Qué mal. No, la de cubos que tengo, no hay chance. No, se me va a llenar el inventario, hombre. F. ¿El elixir? ¿El elixir? Elixir. Mucha thank yous. Menos mal, Me están quedando muy poquitas pociones. Estoy triste. A ver si el inventario... El inventario tengo para fabricar. Igual voy bien de tiempo, entonces creo que me puedo dar como el lujito de... ¿Cómo se llama esto? No tengo ninguna, estamos locos. 4, sí. Me puedo dar como el lujito de ir a la ciudad a armar unas potis, Creo que si no nos podemos dar ese lujo. ¿Vieron lo de Twitter con el mundial? ¿Qué pasó en Twitter? ¿Qué ocurrió? Coméntanos. Vamos a ponernos al día. ¿Qué ocurrió en Twitter? En X sería ahora, ¿no? Todo muy raro. ¿Qué pasó? Ok. 1, 2, 3, 4. Que me costó matar a ese, what? Bueno, y ese cayó rapidísimo. No, nos quedamos solos. No. Manto de la Glory. Lo vi. Lo estoy viendo. Ven, por eso digo, para mí es como difícil que se me haya quedado uno. Para mí me dieron 2 en todas estas rondas que hice. Ahí está, mírenlo. Ahí está el mantito. Pero yo siento como que no me dieron tantos, O sea, como que no me dejé ninguna. Obviamente me lo llevo porque un manto de la gloria ahí que lo estoy visualizando. Okay. ¿Ya?
1, 2, 3, 4. Apolo de Argentina y las conspiraciones y lo que andan juntando firmas para repartir el partido. What? Esto es muy triste, la verdad. A mí me pareció genial que los jugadores no se hayan quejado, no hayan dicho absolutamente con respecto a cuando terminó el partido. Para mí siento que eso es como algo malo. Porque no queda muy bien, la verdad. Bueno, ya está, se perdió, listo. Cabeza en alto. Y a continuar, no hay de otra. No como hicieron todos los equipos de literalmente que se enfrentaron contra Argentina. Y bueno, contra algún otro equipo también. A hablar sobre el mal arbitraje, que no sé qué, que no sé cuánto. Creo que el equipo como que queda peor diciendo. Otro manto de la Glory, increíble. ¿Ven? Difícil que Arca se deje un manto de la Glory, no hay chances. Tengo como un imán, huevón, cabo. Ok, los chupo, bueno, a los mantos de la Gloria, ¿Cómo Arca que estás chupando qué? ¿Perdón? Dio tiempo. Hay que durar más el bono de la explosión. No dura lo suficiente. No, creo que no tengo... Ah, sí, tengo así. No, te mueras, no te mueras. No, pero no te mueras, te digo. A ver cómo estoy en inventario. Ok, recaudé 3 mantos de la Gloria. ¿Alguno quiere tradearme una joya de Glory por 3 mantos? En Eredur. No, me falta Mortis, Yo ya estaba levantando los objetos, qué locura lo mío. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No fuimos. Hay gente revivida, sí. Literalmente lo de las redes en el mundial fue como una locura, la verdad. Ojo. ¿Qué tiempo esta vez, creo? Complicado es que de tiempo. Qué mental igual, ¿no? El que tener que estar haciendo esto durante 3 horas. Wow. 1, 2, 3, 4. 85 entraditas. Obviamente me va a fabricar más, claramente me va a fabricar más. El objetivo eran 180. En realidad el objetivo eran 200, pero yo creí que me iba a dar para 180. Pero tiene pinta como que... A ver... Sí me dio tiempo para los 3. Increíble, La primera de las 200 no sé cuántas rondas que hice. En la primera pude matar a los 3 con el mismo bono del mercenario. Qué locura, Ay, chance. Era hacerlo hace 3 años, Arca, no ahora. F, weón. Esta fue la ronda más rápida, sin ningún tipo de dudas, Literal, esta fue la más rápida de todas. 1, 3, 4, 6. ¿Puedo ingresar con mi otro personaje? Sí, escríbeme acá en el juego. Escríbeme a mi personaje y te invito. Esta creo que... no da tiempo. Bueno, dio tiempo pero porque explotó tarde el mercenario. Por eso dio tiempo. Pero es que en la anterior fue épica. Explotó y maté a los 3. Ahí, tac. Vengo a YouTube. Ok, allá te invito. A matar a... Altis.
Invitado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguimos. Te quedaste solo. Se quedaron sin entradas. Era obvio. Yo me estaba sorprendiendo. Me estaba sorprendiendo con el Ostkiller, la verdad. Que el Ostkiller aguantó muchísimo. Digo, guau, ¿de dónde sacó tantas entradas el Ostkiller? Qué locura. Fue el que más me aguantó, creo. Después el resto... Gastó sus entraditas y ya se fue. Pero no duraron tanto. Creo que Cazadore también aguantó bastante. No, igual Cazadore creo que andaba con problemas de Nebula. Ya te invito a Mayro un segundo. Creo que andaba con problemas de Nebula. Igual por eso también aguantó bastante. Pero sí, los killers gastó muchísimo. Quitarle a 7. 1, 2, 2, 3, 4, 2, 7. What? Levanté algo que no era. Pero bueno, por suerte siento que ayudamos igual a bastante gentecita, así que rendía. Está mal el mercenario. Explotó ahora. A ver si puedo matar hasta... No, no mato a nadie. Qué huevón. Ok, voy a ir a comprar pociones para ir más tranquilo, creo. Voy a perder un poquito de tiempo, sí. Pero bueno, es como digo, siento que voy bien de tiempo, entonces... Cortés. Voy a comprar pos... No, después de... Cuando se me esté por acabar el elixir de los huesos. Vamos a ir a comprar. 1, 2, 3, 4, 5. Pero bueno, continuemos. Continuamos acá, bien fuertes y locos. Imagino igual la people o alguno debe estar pensando como, wow, el arca ya debe tener el logro listo, ya debe estar muy cerquita. No, o sea, ya les confirmo que no. Porque 100 rondas por 60 huesos equivale a 6000 huesos, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. 200 rondas son 12.000 huesos. Y 400 rondas, que es lo que yo estoy buscando, son... casi 25.000 huesos. Así que... Estamos listos. ¿Cómo se fabrica el elixir para los huesos? Con fragmentos de ansia. Y con 100 pieles legendarias de algún jefe del mundo normal. O... de eventos, pero únicamente de Sargon. De eventos solamente la piel que se puede utilizar es la de Sargon. Nuevo del evento, pues no, de momento no hay nada. Lo mismo que ya sabemos. Por ahora no hay novedades sobre el acontecimiento de los enanos oscuros. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí, ¿no? Así que sí, fragmentos de ansias, que está en las llaves, en la bolsa de ingredientes, la que está en la parte superior. Pasar a la sección de llaves, en llaves, fragmentos de ansia y... con 100 fragmentos de ansia más 100 pieles de jefes, o sea, de mundo paralelo o normal, se puede fabricar un elixir de huesos. Al mago le va a funcionar el set eléctrico, sí, para el mago está súper bien, la verdad, el set eléctrico, así que sí, yo lo recomiendo, de hecho.
Pero bueno, va a estar complicado conseguirlo. Porque los elixires que básicamente te aumentan la cantidad de cristales obtenidos. Que los cristales son para, bueno, poder fabricar el conjunto. Al parecer solamente van a ser pagos. Al menos de momento por lo que se está viendo en el servidor de prueba, ¿no? Así que va a estar un poquito complicadete poder conseguir el conjunto sin invertirle dinero. Creo que no alcancé, ¿no? Voy a aprender cuándo le tengo que esquivar a este. Un poquito tarde, ¿no? Después de tantas rondas que llevamos, pero tendré que aprender a esquivar, solamente a esquivar el bueno. Los otros dejar que me golpee nomás. Pero nada, o sea, estoy súper tranquila, la verdad. Creí como que me iba a demorar más tiempo. Pero estamos bien de tiempo. A la final se está haciendo súper rápido esto. De hecho, no estoy ni siquiera utilizando la mascota de daño. Estoy utilizando el Hachi para no estar perdiendo tiempo. Otro manto de la gloria. Increíble. Para no perder tiempo en levantar, ¿no? Porque cuando uno deja todo y lo levanta al final, es como que se petatea los juegos. Al menos a mí. Igual mi PC no le da para tanto. Pero cuando dejo todo... ¿Qué dio? Cuando dejo todo para el final como que se laguea. Entonces prefiero que vaya tomando de a poquito. Así no pierdo ese tiempo de mini lag al final. Sí tengo un poquito menos de daño, es verdad. Pero bueno. Para que no se vea ese mini lagazo al final. ¿Cómo va? Súper bien, la verdad. Como voy súper bien de tiempo. Me quedan 80 entradas para gastar. Y con eso como que cumplo con lo que yo quería. O lo que yo esperaba. 1, 2, 3. No veo más, ¿no? Increíble. Yo los tomo y no me doy cuenta. Está llevando todo el botín. ¿Se podrá combinar con BGH? No. No, porque el conjunto eléctrico es manto y anillo. Como Glory, ¿no? Además un conjunto es para el hielo. Y el otro conjunto es para el eléctrico. Creo que iré a comprar potis la próxima. O la próxima. Pero sí, estamos súper bien de tiempo, la verdad. Igual no me salieron tantos mantos, ¿no? Para las rondas que llevo. O sea, 3 mantos en 120 rondas casi. Esto queda elixir 50 segundos. Ah, lo voy a sacrificar esos 50 segundos. Voy rápido a la ciudad a comprar potis. Imagínense que para que me dé tiempo a hacer esto, quiere decir que estamos súper bien, la verdad. Yo creí como que... ¿Dónde eran las pociones, weón? Yo no me acuerdo cómo se juega esto. ¿Estoy comprando? No estoy comprando. Rápido, Arca, rápido. ¿Qué haces, Arca? Rapidísimo. Ah, ¿por qué no puedo? Hi, bro, from Turkey. Welcome, my bro. Forever. Rápido, corre, Arca. A comprar ahí, yo creo, ya estamos listos. Curativa. Gracias. El inventario igual me está pidiendo recambio, ¿no? Cambiarle los aceites. Which server? Agathon, my bro. Como que no se ve el cartelito. El cartelito está todo malo, hay que cambiar el cartel, Esto como que... Grima, Guarian, Agathon. No nos conoce, no conoce nuestro server, qué tristeza.
Estamos ready. En Warian sí se juega. Pura. Ok. 1, 2, 3, 4. ¿Reset, no? No se ve porque nunca me hiciste caso. Ah, es verdad. Ok, ahí me Warian. Ok. Es verdad, no te hice caso. No, vos dijiste el del servidor de prueba, el del color amarillo. El problema es el siguiente, si yo le pongo un color... claro, el Dragon Sun tiene mapas con muchos colores, entonces... Ahora, por ejemplo, no rinde que tenga el color rojo el cartel, porque estamos en un mapa, se ve todo rojo con el infierno en llamas. Pero ¿qué pasa? Si yo le pongo color azul, después cuando vaya un mapa azul... Va a ver tampoco. Tengo que poner un cartel multicolor. Vaya cambiando los colores. Sí puede estar bien. ¿Como cuánto estoy así? O sea, como cuántas rondas hago por minuto. Qué locura, ¿no? O sea, el mercenario alcanza a explotar 2 veces. Son como 30 segundos, creo que por ronda, ¿no? No me equivoco. Ah, por minuto estoy haciendo 2 ronditas aproximadamente. No me muero y si no pasa nada raro. 30 puedo llegar a estar haciendo. O sea, puedo estar haciendo 30 rondas con un elixir. Oh, no. Sí. ¿Dónde están los matemáticos? ¿Dónde están los que se sientan adelante? Que me digan, ¿cuántas rondas? O sea, ¿cuánto hago por minuto? Me da para hacer 2 rondas por minuto. Para PvP, me imaginé. Al final, ¿cómo se va a conseguir el set nuevo? Se consigue ingresando al mapa y matando a los jefes. ¿Qué hago? Ingresás y el jefe te va a dropear los cristales. El problema es el tema de los elixires. No sabemos si los elixires van a ser únicamente pago, que tiene toda la pinta porque ya están en el servidor de prueba, pero no se pueden comprar con Undermantes.
Entonces lo más probable es que haya que hacer muchas rondas para poder obtenerlo. ¿Cuántas en total? Y todo sigue como está. 3500 rondas en sanguinaria. O sea, bueno, hay que esperar igual de todas formas y ver cómo llega. Pero sí. Tiene pinta de que los elixires van a costar solamente con... Van a poder comprar solamente con dinero real. El evento que viene, ¿cuántos días será? Creo que eran 14 días, ¿no? 2 semanas, si no me equivoco. Uno... Ah, el Mortis, weón. Uf, estaba viendo. Creo que son 14 días, 2 semanas en total. Cinco... Y estamos. Soy Laura, ok. Creo que sí, son 14 días, si no me equivoco. Invito que estoy con Queen. Ok. Te invito. Así que nada, hay que seguir esperando, o sea, no hay de otra. Yo la verdad no les puedo confirmar nada porque con el Dragon Sun nunca se puede confirmar nada, la verdad. Puede que haya un cambio a último momento o puede que no y que los elixires únicamente sean pagos. Y nada, y el conjunto... Yo no sé si sea... No sé si se convierte totalmente pay to win, pero ajá, va por ese rumbo, ¿no? Un poquito. De que se puede conseguir sin pagar también. O sea, si uno tiene los fragmentos infernales, los pasajes infernales, y tiene el tiempo para hacer las 3500 rondas, lo puede conseguir, pero claro. Hay que hacer igual tanta cantidad de rondas. Pero ahí está. 2, 3... I wish I could speak Spanish. Only Spanish, my bro. I'm sorry. Así que... hay que esperar y ver. Pero bueno, tengan en cuenta lo que les dije el otro día y se los vuelvo a repetir. No se sorprendan si el set únicamente los elixires se van a conseguir con pago. O sea, con dinero real. No se sorprendan porque puede pasar. O sea, tranquilamente puede ocurrir. Y tiene mucha pinta de que vaya a suceder. De todas formas, de que se puede conseguir, se puede conseguir. Uno se pone una meta de vueltas diarias. Obviamente que hay que tener el tiempo. Yo tengo en cuenta eso siempre. No todo el mundo tiene igual como para invertirle tanto tiempo. Pero bueno. De que se puede conseguir. Creo que está más fácil ese que el de primavera, ¿no? Creo que el de primavera era más jodido. Este por lo menos tenemos un límite, o sea, tenemos como una cantidad de rondas ya marcadas en nuestra lista, se podría llegar a decir, ¿no? Tenemos ahí como una cantidad de rondas que son 3500. F1, ese era el que tenía que esquivarle. Entonces ahí cambia un poquito. En cambio con el de primavera era como que uno no sabía cuántas rondas tenía que hacer. Porque esa era la suerte. Este no es a la suerte. Este... Son 3500 cristales, 3500 rondas básicamente, ¿no? ¿Cuánto llevas, Arca? Tengo 66, así que llevo 140 casi. 140 rondas. De las 200 que quería hacer hoy al menos. Oh. Voy bien, voy mal. Para los que tienen esa duda, voy súper bien, la verdad. Estoy súper bien de tiempo, literal, me está rindiendo un montón, Yo creí que iba a ser menos, muchas menos. Y no, o sea. Por eso les digo, no sé cuánto tiempo me estoy demorando por ronda, pero va bien la cosa. En las 3 horas tenía que hacer 200 rondas. Las 3 horitas. Y estoy haciendo... Yo creo que voy a llegar a unas 250. Ahí.
Y se murió. No. 1, 2, 3. Oh. Ay, no lo veo. 5. ¿Y dónde está el otro? Acá, 6. Creo que este fue el stream no solamente de farmar huesos, sino de también aprender a contar hasta el número 6, ¿no? O sea, si alguno estuvo presenciando todo en todo este tiempo, todo lo que estoy hablando, y no sabe contar hasta el 6, yo me voy ultra mega triste, ¿eh? O sea, hasta el 6 por lo menos sabemos contar hoy, ¿eh? Les enseñé algo nuevo, aparte de cositas del Drakensand, bueno, les enseñé a contar hasta el 6, ¿eh? Por si alguno le complicaba. Yo también, yo aprendí. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estaba dejando uno. Uf, ven, a veces ni eso se contar. ¿Saben lo que no me ha dado? Y me había olvidado completamente. Voy a reclamar esto. ¿Qué es lo que me estaba faltando? ¿Qué era lo que yo también estaba buscando en este mapa? El pinche efecto de las hombreras de Mortis. El pinche efecto de las hombreras de Mortis yo estaba buscando. No me lo ha dado todavía, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya hecho tantas rondas y no tenga ese efecto todavía? Estamos locos. ¿Con quién tengo que hablar? Eso o me lo dejé, que puede pasar también, ¿no? Miren, si alguno encuentra de casualidad, esto lo voy a dejar acá. Si alguno encuentra, después de los que se miran el stream resubido, que veo que hay alguno que otro que me dice Arca, dejarlo ahí resubido que yo después lo veo. 2, 3, 4, 5, 6. Si alguno por ese casual encuentra el momento donde me dan el efecto de las hombreras y no lo levanto, me lo mande, por favor. Le regalo una le doy algo a esa persona que logre encontrar. Le doy... Veo qué recompensas tenemos posible por dar y yo le doy una recompensa. Le doy un manto en algún evento importante. Sí, me comprometo yo mismo. Esto ya es mío, promesa mía. Un manto de algún evento. El que logre encontrar el momento donde yo me salto el efecto de las hombreras. Como para ver si soy tontito y no lo estoy tomando, que puede ser, o sea, puede ser que... Yo estoy seguro de que no. O sea, yo confío al 100% de que no. O sea, yo sé que estoy tontito a veces, sí, es verdad. Pero no creo. Así que bueno, si da la casualidad que uno después se mira el stream o lo que sea y encuentra justo el momento y dice Arca ahí. Que se ve claramente porque es una... como una ficha que tiene como una herramienta, ¿no? El efecto. No es el típico efecto con con la máscara del Joker. Te pasaste un diamante en el minuto 3, sí, exacto. Así que si alguno encuentra, yo me comprometo, ¿eh? Porque no puede ser que lleve tanto tiempo buscando este efecto. O sea, tanto tiempo. Me lo den. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es esa vaina? ¿Qué pasa? ¿Saben qué puede...? Escuchen, puede ser que porque tengo quitado el efecto de la... O sea, porque tengo quitado el de las hombreras, el Drakensand detecta que no lo tengo puesto. Como no tengo hombreras colocadas, ¿será que el Drakensand detectará eso? Porque miren, mi personaje no tiene hombreras puestas. ¿Será que es eso? ¿Será? ¿Qué opinan ustedes? El Elixir, le quedan 3 minutos. Muchas thank yous, igual por avisarme, bro. Ustedes vayan tirándome en el chat Elixir de vez en cuando. Por más que no se me esté por acabar, yo así lo puedo ir leyendo. Hombreras del exilio oscuro, ¿ven? Ahí están, pero no, el efecto no. Ahora en breve. Voy a poner las sombreras ahora. Puede ser. No puede ser que estemos llegando a los 60.000 huesos de Mortis, de dragón, y no me hayan dado el efecto de las hombres. Y después viene Pepito, 84, hace 3 rondas y le sale. Opa, ahí mate 3 de una.
I've been there. I'm finna win it like I win stacks. Every single that I'm in, man, it's been fat. These haters all get whacked when I spit max. These haters all get bit in the pit fast. You better get cracked, so you better move back. Y'all don't wanna play with a pro, not today. Ok, cuando se me esté por acabar el efecto me voy a poner las sombreras, Como por ver. Es importante la salud mental, Salud mental, bueno. 1, 2, 3, 4, 5. Mira, después de todo el farmeo que pegué de libros, creo que esa salud mental ya se perdió. Pepito 91, literal. Pepito 91, puro talento. La salud mental la perdí con ese farmeo intenso de libros, O sea, no hay de eso. Se acabó. Ok, ¿estamos listos? ¿Para matar a Valor? Estamos listos. 1 minuto de elixir, ok. Por cierto, aprovecho para decirles, igual los que andan por acá pendientes. Así como los que estuvieron viendo, estudiando Hachardo, nuestra mascota, estudiando códigos en el... Ah, ¿no? Sí. Así me lo dejo, Lo vi justito. Hachardo estuvo regalando códigos de manto de 3 horas en las redes. O sea, en Instagram regaló uno. Después en Face regaló otro. En Twitch, por puntos del canal, también dio uno. Así que bueno, más que nada es como eso. Los que anden atentos por ahí, siempre que estemos dando códigos. También se van a ir dando randoms. Tipo, yo no voy a avisar, no voy a decir mañana voy a dar un código por fe. No, esto es random para los que anden pendientes. Entonces bueno, ayer estuvimos dando un código de esos. Dimos 3 en realidad. Y nada. Nuevamente es como un poquito de publicidad para la gente que ande por ahí pendiente. Está bien que hay muchos igual que el manto no lo querían más los libros, ok. Pero a lo que voy es que, como somos parte del... ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó. Bueno, ayer lo dije y se me fue. Somos parte... 29 segundos. Voy a ir a quitarme la sombra. A ponerme, perdón. Como somos parte del equipo ese de creador de contenido oficial del Dragon's. Por lo que se puede estar viendo, analizando, probablemente sigamos dando más códigos en un futuro, ¿no? Dame esta persona. Se ve horrible mi maga, pero quiero confirmar, porque hace raro, la verdad. Como ahora, en la siguiente ronda me salga. Era eso, Era ese el problema. Pero sí, como se puede estar observando, probablemente en un futuro nos sigamos dando más códigos con respecto al evento y cositas. Entonces bueno, más que nada para eso. Para que alguno que otro ande pendiente por allá. Y Elixir ya está activado. Y nada, se pueden ir llevando las cositas. Por ahí no tienen suerte en el sorteo, pero en una de esas están en Face ahí, pumba, dando vueltas. Y ven, pumba, que publiqué con el código justo a la casualidad. Un poquito como para darle también chance a todas las redes, ¿no? Obviamente las recompensas que son más grandes, si lo... Opa, hay uno... No, claro, es Immortis, que te lo da acá. Este no es, porque eso es una máscara de Joker. El medallón sale como con una herramienta, me acuerdo. Y sale de color celeste también. ¿Qué VPN utilizas para mejorar el tiempo de recarga de la carga? Yo no utilizo nada, la verdad. O sea, esto como están viendo así, estoy jugando por defecto, o sea... Yo no, actualmente no utilizo nada. Eso es que hay veces que cuando... Ahora, justamente no quería mencionar nada y me lo mencionaste. Te voy a reportar. Iba a decir que bien que me está funcionando el juego. Increíble, puro talento. Lo queremos al Dragon's Online, Qué bien cuando funciona bien.
No lo quería decir para no mufarla. Como empieza a andar mal ahora, reportado. Pero nada, no, yo no utilizo. Actualmente no estoy utilizando nada. Ahora mismo no tengo nada puesto. Y bueno, como ya lo dijo el Drakensang, igualmente lo vuelvo a informar. Todas esas cuestiones son ilegales. Todas, ojo. Dragonio. Todas esas cuestiones no se pueden utilizar porque van en contra, ¿no? del reglamento que puso el Drakensang. Que se esté haciendo algo con eso o no actualmente, bueno, es una cosa. Porque claro, muchos pueden decir, ok, no, Arca, pero no está ocurriendo nada. Ok. Yo lo que voy es que, por ejemplo, yo no puedo recomendar que utilicen nada de eso. Porque en algún momento llegan a hacer algo respecto a eso. Y claro, después uno se come el ban y van a decir, no, pero me lo recomendó tal. Y no, o sea, no. Yo no recomiendo que utilicen absolutamente nada de eso. Porque bueno, ya lo ha dicho el administrador en muchas ocasiones, que todas esas cuestiones son ilegales, pues. Uno se la quiere jugar, lo puede hacer y nada, corre por cuenta de uno propio, ¿no? En realidad. Pero bueno. Tratamos como de evitar problemas en realidad. 1, 2, 3, 4. Oh. Ahí no, sí. Así que bueno. Lo que viene el fan de TU, ese Griman ya no suelta ni acá. La verdad, todo lo que farmeamos en DTU, una locura. Pero bueno, nada. De todas formas, si yo no estuviese haciendo esto ahora actualmente, no estaría jugando al Drakensang porque no hay como demasiadas cosas para hacer, la verdad. Aparte, bueno, estar buscando la joya Neredur, no andaría como haciendo demasiado. Entonces, es lo que digo, esto a nivel contenido y a nivel hacer cositas, a mí me sirve un montón. Así que está bien. Obviamente no veo el momento de que se acabe ya este evento para bajarle como a la intensidad al Drakensang y hacer otras cosas. Pero nada, o sea, yo estoy súper feliz. 1, 2, 3, 4. Estaba más feliz si me hubiese salido la joya de Glory, sinceramente. Ahí sí, con esa joya de Glory hubiese roto, weón, todos los estándares. Estaría como muy feliz ahora mismo, porque es como, termino de hacer esto y ya. Ahora, sin embargo, estoy como ahí con la presión de, bueno, tengo que buscar la joyita de Glory. Pero bueno, no pasa nada, es lo que hay. Y es lo que digo, esto de la montura de Mortis es algo que tengo pendiente hace mucho tiempo. O sea, es como un logro muy personal que... No, F. Si no me estuviese muriendo, estaría mejor igual, ¿eh? Me preocupa el inventario ahora. Pero sí, es una monturita que ya hace mucho tiempo me hubiese gustado tener, ¿no? Estamos listos. Tendría que tirar un guardián igual quizás como para asegurarla, pero nada, ya estamos bien. No nos vamos a enloquecer. Uno, dos, hombreras del exilio oscuro. Increíble, ahora me trolea el Drakensang, ahora me tira las hombreras, pero no el efecto. Ya, ¿no? Sí, reset. Y cuando tarda 30 segundos en cargar, en un caso hipotético, totalmente hipotético, ¿qué se podría hacer? ¿Cambiar de DNS? En ese caso, lamentablemente, o sea, es tu internet o es el PC. Entonces ahí ya te tocaría como que ver qué cambiar, si PC o Inter. Porque si tenés todo, entre comillas, relativamente bien, no te debería demorar tanto en cargar. Aproximadamente el tiempo de carga que tenemos como la gran mayoría son como 10 segundos. Igual es un tiempo de carga muy alto, 10 segundos. Obviamente no me quiero imaginar 30 segundos lo que debe ser, ¿no? Te da tiempo hasta ir a hacerte algo de comer. Pero sí, en ese caso yo creo que yo ya siento como que ahí ya estamos hablando de que PC o internet algo como que no está cuadrando bien. Porque tanto tiempo es algo más externo, ¿no? En muchas ocasiones,
También es el... La esencia, me estaba olvidando. En muchas ocasiones también puede ser el servidor, ¿no? Pero bueno, el servidor generalmente suele fallar, sí. ¿No? Pero no suele fallar mucho. A nivel... ¿Cómo se llama esto? A nivel global, en sentido que nos ande mal a todos. Solamente le falla a una o dos personas. Ahí ya generalmente es como más problema de uno también. Eso es otro... No es como el otro día cuando, por ejemplo, estaba tirando error. Que nos tiraba error a todos. Ahí ya era como, ok, es problema del server. Y el lunes lo solucionaron, ¿no? Por eso digo, es como más complicado. Cuando a una o dos personas solamente le falla. Es difícil, hay como solucionarlo. O más problema de uno. Al menos es lo que yo creo. A mí, por ejemplo, yo les comento. Antes de empezar a hacer stream, utilizaba la otra PC, ¿no? El otro PC que tenía. Y a mí me demoraba mucho tiempo en cargar. Estamos hablando de, no sé, unos 15, 20, hasta 30 segundos a veces también, como vos me comentás. Yo, por ejemplo, podía jugar al Lego Legends, al LOLcito. Estaba bien, no andaba full gráficas ni mucho menos, andaba bien el LOLcito. Otros cuantos juegos también los corría súper bien. Y con el Dragon Sun me andaba mal. Pero es lo que digo, lastimosamente el Dragon Sun es un juego donde vos tenés que tener como todo, entre comillas, bien para que funcione bien. Porque en la que te falló algo, en la que algo anda mal, ya el juego te empieza a andar mal. Eso sí. Entonces cuando cambié de PC, que es la que estoy utilizando ahora actualmente para que empecé a hacer streams, videitos y demás, ahora están viendo el tiempo de carga que tengo. Pero yo antes sí tenía muchísimo tiempo de carga. Entonces es lo que digo. Y da un poquito de flojera, ¿no? Tipo para jugar Dragon Sun, que uno tenga que tener un ultra PC y un ultra internet. Da un poquito de pereza. Pero bueno, lamentablemente es así. 1, 2, 3, 4, 5. Y el sexto. 7 minutos. A mí me dio el efecto, pero no me dejó recogerla. ¿Qué tal, Manuto? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Cuando tenés el efecto no te deja levantarlo porque ya el Dragon Sun es como que reconoce que lo tenés y es como no quiero otro. Algo así. Lo chistoso es que el indicador de latencia son 80 ms pero tarda demasiado en cargar y la PC es imposible que sea, son componentes actuales. Quizás el internet puede llegar a ser. ¿Esto te viene pasando hace mucho tiempo o te empezó a pasar hace poquito? Porque 30 segundos es muchísimo tiempo, ¿eh? 30 segundos es un montón. Por eso digo, la gran mayoría que lo calculamos nosotros que somos bien maniáticos de esas cosas, todos los del Discord nos carga 10 segundos más o menos. Quizás a uno le cargan 8, a otro en 7, más o menos por ahí. Los que jugamos acá en Agaton. Pero más o menos ese es nuestro tiempo de carga. 7, 8 segundos. O bueno, 10 en realidad. Dejémoslo en 10 segundos. 10 segunditos. Entonces bueno. Y para que te des una idea, por ejemplo, mira, vos me estás comentando que tenés 80 meses. Yo tengo 190. Que literalmente es la mitad para arriba. De hecho es más de la mitad de lo que vos tenés. Y a mí me carga más rápido. Que no sé cuántos segundos son. Entonces por eso te comento y te digo, quizás el PC no sea, puede ser que sea el internet. Entonces, qué caso, ¿no? Gracias por la ayuda. Me quedé sin entrada, suerte mía. Dale, Mayra, muchas thank yous a vos por venir. A los que andan en grupo, perdón si no les puedo revivir y si no puedo estar pendiente, pero bueno, me toca hacerlo así, de esta manera, lamentablemente. Yo pido disculpitas. Arca, ¿cuánto llevas en el logro? Ya te comento. Pero debo llevar como 10.000 huesos más, Recuerden, 100, o sea, ya les comenté, 100 rondas son 6.000 huesos. 100 rondas, son solamente 6.000 huesos. Y no llegó ni 200, así que a los 60.000 todavía creo que no he llegado, No he llegado a los 60.000, creo.
Ya me falta todavía un montón. No crean que después de este stream ya voy a estar cerca. No, no, no. Falta un montón todavía, ¿eh? Falta demasiado. Uno, dos, tres, cuatro, sí. No, antes iba de maravilla. Hace un mes empezó a funcionar así. No se pueden farmear undermantes, me imagino. Es que 30 segundos es un montón. A mí me pasaba antes, por ejemplo, con el anterior PC, que me acuerdo que el Dragon Sun igual metió como una actualización al nivel 100 o algo así, que me había dañado eso del tema de las cargas de mapa. Y también me cargaba en ese tiempo que mencionas, 30 segundos, 20 segundos. Recuerdo que también me cargaba así. Y después, bueno, el Draken me acuerdo que sacó un acto y mágicamente se me había arreglado. Y después se había vuelto a dañar. Pero bueno, todo eso se solucionó cuando yo cambié la PC. Y acá está. Hay mantos de gloria, increíble. Hay proveedores de internet que tienen peores rutas. Eso igual afecta. Eso también es verdad lo que comenta San. Acá en Argentina de hecho pasa. Hay ciertos proveedores que cargan más rápido las rutas. Y ciertos otros proveedores que cargan horrible en el Dragon Sun. Con Pepe, por ejemplo. Con Pepe teníamos diferente. Ambos somos de Argentina y vivimos relativamente cerca. Literal. A 2 horitas. Y teníamos proveedores diferentes. No tenía ningún problema con el tema de las cargas de mapa. En cambio Pepe sí. En un momento a él empezó a cargar y el PC literal teníamos no el mismo, pero casi iguales, literalmente. Teníamos ambos los mismos componentes, el internet, los mega era lo mismo, o sea, teníamos todo igual. Lo único que teníamos así como diferente nivel así drástico era el proveedor. Internet. Entonces en un momento me acuerdo que a mí me cargaba súper rápido. Y a Pepe le cargaba horrible. Y después al pasar del tiempo, como que el proveedor que utilizaba Pepe, como que empezó a mejorar con el tema de las rutas y demás. Y le terminó cargando mejor a él. Entonces eso que comenta San también es muy... Se siente mucho. A ellos también les pasa, por ejemplo, en Chile. Que ahí en el Discord somos... Hay varios que son de Chile. Y... todos tienen buen PC, los megas son buenos, pero siente mucho el tema ese del proveedor de internet también. 1, 2, 3, 6, ¿no? Siguiente. Pero cada vez menos. En realidad es el tiempo del manto, lo que... 40 minutos. Por más que me gaste todas las entradas ahora, las 200, voy a seguir haciendo para aprovechar el manto al máximo. Ese es el objetivo, ¿no? Ese golpe es el que tenemos que esquivar, y nunca lo esquivo. Saben que no tengo los elixires, se me acabaron. Eso es 1 minuto. Menos mal. ¿Explotó el mercenario? Ahora. ¿Dónde está el efecto de las hombreras? 1, 2, 3, 4. Está el 6. Ya casi estamos. 40 minutitos más. Y terminamos. Y termina esta locura, ¿eh? Increíble. ¿Cuántos libros me quedan? 3800. I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD.
Como que gastó muy rápido el lado, ¿no? Qué poquito que dura Mortis. Increíble. 1, 2, 3, 4, 5. No hay efecto, no. No hay efecto ni manto de la gloria. El elixir. Es verdad. Muchas thank you. Grande Ricardo. Lo anotamos en la lista de buenos alumnos. Puro talento. Grande. 20 segundos. Fuera tu grupo. Antes que termine tus entradas. Sí, te invito. Tuturutum. Lo invité, ¿no? Ah. Iba... No se ve igual el elixir ahí, ¿no? No lo veo. A mí me pasa cuando es temporada de lluvia, se me pone lento el server. Demora en cargar los mapas en esas temporadas. Por eso digo, sí, por eso les comento. Lamentablemente el Dragon Sun, al ser un juego como bastante inestable, al mínimo fallo o algo que no esté funcionando todo bien, empieza con esos errores. Lamentablemente es así. O sea, PC, internet, se siente mucho. O sea, se siente mucho la cuestión esa. Entonces, pues nada. Mi gran recomendación es, bueno, o sea, pueden mandar al soporte y consultar. En plan, miren, me está funcionando mal, tal y tal y tal. Mandar los requisitos de su internet, mandar todo lo que tienen. En caso de que no haya solución, si ustedes están seguros que tienen un PC que va bien, ya sería como, bueno, intentar ver con el tema del proveedor de internet, ¿no? Intentar cambiarlo, probar con otro y demás. Es un poquito locura, ¿no? En plan, por jugar al Dragon Sun, tener que hacer tantas piruetas, sí. Pero bueno. Lamentablemente es lo que toca para jugar bien. Yo, por ejemplo... ¿Qué les iba a comentar? Ah. Yo, por ejemplo... Con el tema de para streamear, yo estoy viendo de ver otro internet porque no puedo hacer stream en ambas, tipo en YouTube y en Twitch como me gustaría. Porque bueno, al parecer este internet como que no le va bien del todo para lo que es stream. Para el Dragon sí va de 10, bueno, o sea, yo como que no tengo mucha queja, al menos de momento. Pero para los streams, ajá. Nerfeo al set parece. ¿Sí? ¿Qué pasó con el set? ¿Tuvieron alguna imagen, algo? Y 6. ¿Qué le hicieron al conjunto? ¿Qué pasó con el set? ¿Qué pasó con el set? Coméntame, chavalín. Tengo fibra simétrica. Yo también ando con eso y 1000 megas, de hecho, también. Entonces, hace como extraño, la verdad, que no le va. Está bien. Y me va mejor con datos. Ah, ahí va, exacto. Por el tema de las rutas, eso que me habías mencionado anteriormente. El este de... la compañía de internet quizás las rutas las tiene como horribles. Entonces, claro, en vez de ir directamente a donde tiene que ir para que funcione bien, es como que da muchas vueltas, va de acá para allá. Entonces eso es lo que provoca la carga de mapas mala, ¿no? ¿Qué es lo que hace el tema de las VPNs en realidad? Que no se recomiendan, pero ¿para qué funciona? Para que acorten y vaya directamente en la ruta mejor para nosotros, ¿no? Es muy notable la carga de mapa. ¿Nerfearon el set o fue mal aviso? ¿Cómo se llama esto? Fue locurita.
Igual estoy viendo por acá y no vi nada sobre eso. Y acá en Entel esa es la mejor ruta que tiene para el Dragon Locura. Yo en un momento me acuerdo que me quería pasar a la de Pepe porque la de Pepe también tenía una ruta increíble. Lo que le cargaba los mapas a ese señor era increíble. Oh. De hecho el tema de los MS también. Que queda el grupo. Ay, mira. Bueno, igual si lo nerfean. Yo tenía pocas ganas de conseguirlo, ahora menos. Coño. Ahí estoy viendo las stats. Sí, veo nerf. Pero igual, o sea, nerfearon las habilidades, ¿no? O sea, no nerfearon la importante, ¿no? Que es lo de la reducción de resistencias. Nerfearon como el daño de alguna que otra habilidad. Pero no es el bono importante. Coño. O sea, lo importante es la reducción de resistencias. Eso es lo que le da poder al conjunto, básicamente, ¿no? Yo sigo viendo que se mantiene intacto. Igual, ¿no? Es el 2%. A ver, el único que me acuerdo era el del mago. Acá, Lesser Strike. Cooldown reducen en 50%. Ok, sí, igual. Los tiempos de recarga de la descarga siguen iguales. No han cambiado eso. Veo. Bueno, igual cuando termine. O sea, cuando termine de hacer esto, los analizamos si quieren, uno por uno. Y vemos cuánto ha sido el nerfeo de las habilidades, ¿no? Cada una. Lo podemos como chequear más detalladamente, pues. Bien, 1, 2, 3, 4. Oh, ahora lo chequeamos. Bro, ¿puedes ayudarme en 3 Infierno en Llama en grupo? A este mapa, ¿dónde estamos? ¿Cómo así? ¿A dónde estamos? Imagino que sí, ¿no? No va a ser cosa igual que estoy pidiendo guardianes. Y guardianes no puedo. No tengo igual tampoco, pero... Al final, o sea, cuando termino nos metemos al servidor de prueba. Que en teoría eso está sacado del servidor de prueba. Entonces, ahora lo miramos. Termino de hacer esto que quedan a 30 minutos. Y vamos al servidor de prueba a chequear eso. Bien. Estamos listos acá, ¿no? Si no tenemos nada. 34 rondas para completar nada más y nada menos que las 200, ¿no? Increíble, puro talento. ¿Cómo estoy de tiempo? 32. Los guardianes. No puedo. A guardianes no puedo porque no tengo, bro. No tengo entradas. Guardianes. Las gasté anteriormente. Pero sí, eso está sacado del servidor de prueba. Así que ahora cuando finaliza mi manto, en 30 minutos, vamos a mirar. Lo vamos a ir a chequear. No. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos fuimos. Parece que el problema no eran las sombreras, es que mi personaje como que no quiere el efecto de las sombreras de Mortis. Es una locura. Sería muy increíble que venga alguien y después que termina el stream y me diga, Arca, te saltaste las sombreras al minuto y estén las sombreras ahí en el suelo. Sería increíble, ya de película yo creo,
Eso sí que sería cine. ¿Qué opinan del nuevo tráiler de los Vengadores? ¿Alguno se lo vio de los que andan por acá? Yo me doy cuenta que toda la gente que le he preguntado, la gran mayoría me dice, no, yo no veo eso. ¿What? Que no, estamos locos. Me morí. Encima explotó el mercenario justo. Ay, pero si muchas de las personas que conozco me han dicho como que no. Que si estoy mintiendo, no hice 200 rondas, soy un mentiroso. Y no llegué a fabricar las 200. No, bueno, me acabo de deprimir bien potente. Acabo de deprimir un montón. No tengo 180, o sea, no tengo 200 hechas. F. Claro, porque... ¿Se acuerdan que no crafteé 200? Crafteé menos porque no tenía libros para 200. ¿Cuántas me crafteé? Me acabo de deprimir mucho, ¿eh? No hay chance. Fueron menos. Es claro, son menos. No voy a llegar a las 180. Qué triste. ¿Cuántas me crafteé, huevón? ¿Cuántas empecé, mejor dicho? Claro, y yo acá re tranquilo de la vida, súper feliz. No. F. Bueno. Estoy muy sad, weón. Acabo de deprimir un montón. Ahora quiero mirar cuántos tenía. 1, 2. Fueron 200. ¿Si eran 200? ¿Estamos seguros? No, eran menos. Porque tengo 140 elixirs. O sea, tengo 35 elixirs ahí, huevón. Entonces no fueron 200. Fueron menos, No son ni 180. Fueron menos, ¿Quién se sacrifica por esta tripulación y ve al principio del stream cuántas fueron? ¿Quién vuelve? Reviso. Ahí Sanse que sacrifica. ¿Quién vuelve en el tiempo para mirar eso? No fueron 200, No hay ningún tipo de chances. Para mí fueron... No porque me sobraron los elixires. A ver, yo estoy volviendo en el tiempo igual también. Ahí las veo, creo. Ahí estoy volviendo en el tiempo también. Estoy muy sad, weón. Ay, cha. Me deprimí. A dónde. Me arrepentí justo a tiempo, Antes que me funen. No, fueron 200 elixires. Es que tengo 35 elixires ahí en el inventario. Esto quiere decir que no gasté las 200. 1, 2, 3. ¿No? A ver. 170 fueron, 170 rondas. Ok, ahí está, grande, Sam, puro talento, increíble, 170. Bueno. $170 y yo tenía, creo, ¿no? Alguna en el inventario. A ver, igual acá estoy mirando igual. Ahora chequeé y les confirmo. F. Igual yo estaba re... Fíjate. A ver, a chequear. 1, 2, 4.
curse. Hit me where it hurts. Everyone's the worst. I only got myself. Yep. I don't need any help. Already been through hell. I know that you could tell. I only need a chance. I only need a plan. I'm going. Bueno, el arca del pasado lo que le costaba, ¿eh? Catch yourself with my hand. 200 elixir le compraste pero gasté 170. Ok. Y tenía alguna guardada, ¿no? Creo. Creo que tenía como 5. Ahora, igual con toda la furia capaz que llego a gastar los 180. En realidad tengo que gastar 200 para que me rinda. Pero lo veo complicado ahora, ¿eh? Ay, Dios mío, con el arca del pasado no las crafteé más, bueno. Ah, tenía 5, tenía 5. 175. English? No, my bro, sorry. Only Spanish. Gente me hatea mucho, por hablar únicamente en español, pero bueno. Lo que hay. Abrazadoras. No, es un montón eso. ¿Cuánto me queda para? De 4 minutos. Y tengo que gastar 26. Ah, estamos bien, estamos bien. Tengo un problema. Inventario, no puedo levantar cubos, Juan. No, 2. Ok, 170 dice. O sea, quedé con 170. Ya lo vi, ahora sí. Confirmadísimo por San y por mí también. Elixir, 20 segundos. Muchas thank you igual, Increíble, Ah, Ricardo está carreando este stream, pero potente, Grande Ricardo. Ah, bueno. Soy fan de Ricardo, weón. No hay chance. ¿Cómo carrió? 4 segundos, 3 segundos, perfecto. Me lo activo en la siguiente igual. Pero... 1, 2, 3, 4. Sí. Imagínense lo pro que está Ricardo, que me lo dice antes, weón, de que se termine el elixir. Y pues él ya sabe que va con delay el stream. Entonces hasta eso está piloteando. Una locura. Elixir activado, estamos ready. ¿Está activado? Está activado. Está activado. Que no lo veo a veces, huevón. Lo activé. Por ejemplo, ahí no lo estoy viendo. No veo si me da huesitos. Así si me está dando esto. Estoy en Candle Dragon a veces, Es que miren, no se ve en la parte inferior, pero sí lo activé. Igual creo que no lo había activado. Qué desastre. La sorpresa que me voy a llevar cuando abra esto. Voy a tener 1000 huesos farmeados nomás. Cuando abra la cuestión voy a tener solamente 1000 huesos farmeados. Igual vamos a hacer vamos a contar, al final. ¿Cuántos huesos supuestamente tendría que tener? Y cuántos huesos tenga.
¿Viste en Game to Arca? Sí, sí, la vi en el cine, de hecho. Con las dos últimas, ¿no? De los Vengadores. Las vi en el cine, weón. Flipé. Creo que una vez lo dije, como de las últimas películas que yo he visto y he disfrutado un montón a nivel como emocionado y nada, una locura. O sea, hace mucho tiempo como que no me pasa algo así estilo cuando he visto esas pelis, ¿no? He disfrutado un montón, la verdad. Siento que esa fue como la última vez que he disfrutado realmente una peli en el cine, por ejemplo. Me ha parecido una locura. O sea, lo típico de que llegas y te pasa volando el tiempo porque estás disfrutando tanto de la película. Fue increíble, la verdad, sinceramente. Por eso digo, son como esas cositas que uno... Cuando uno vive como esos momentos tan God. 1, 2, 3. No tengo espacio. No tengo espacio y no tengo tiempo. ¿Qué hago? No. Pero sí. Estoy pensando, porque me va a quedar disparejo. ¿Le dio tiempo? Sí, le dio tiempo. Qué locura, huevón. Cómo lo deleteé a esos tres. Ojalá en todas las rondas fuera así. Pensando porque me va a quedar disparejo. Me van a sobrar como 5 minutos de manto. Entonces, me activo otro elixir y voy a Mortis. Pensando, ¿cómo puedo pilotear esa situación? Okay. 1-6, ¿no? Sí. Ok, tengo que hacer 20 entradas. Mentira, tengo que hacer 30 entradas. ¿En cuánto? 8 minutos. Creo que no me da, huevo. ¿Por qué la paita sale como más del lado derecho? Pereza. Sometimes I get really angry, and I don't know why. Sometimes I really do hate me. Can't even pick my own side. What is even going on? Why the hell do I even write songs? What the hell am I? Estamos listos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7 minutos. Me van a quedar faltando 10, creo. Yo creo que estas 20 sí las logro hacer antes de que termine. El manto. Lo que le pegué. Con la nova de hielo lo hice. Literalmente lo maté. Le desinstalé el juego al heredor ese. ¿Se acuerdan cuando estaba rotísimo lo de la nova de hielo en el mago? Fua. Que deleteábamos cualquier jefe con utilizar la nova. Que después lo nerfearon, creo, ¿no? Sí. Pero está increíble eso. A los 2 meses más adelante ya podíamos hacer eso mismo con cualquier habilidad. Todos ahí sorprendidos de no, miren lo chetado que está el mago ahora con su nova de hielo. Nerfeen eso. Está muy roto. 2 meses después, todos los personajes podíamos hacer lo mismo.
¿Qué tal, Topana? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí, chavalín? Sí, al final sale Roger viejito, ¿no? Sí, 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 una locura esa. Entonces él sabe lo que va a pasar. Habría vacío argumental. Habría vacío argumental o tienen que hacer la conexión con la actual que va a salir. Sí, igual viste que los de Marvel en muchas ocasiones sacan una peli y después sacan una serie, una peli. Enseñando lo que ocurrió antes, ¿no? Entonces como que Marvel no tiene como mucho problema con eso, con el tema de los tiempos. Marvel es muy capaz de sacar ahora esta peli y después, unos meses o años después, sacar una de Marvel cómo llegó hasta ahí, o cómo se fue efectuando todo eso, ¿no? O viceversa incluso. Contando lo que pasó después, o sea. Con Marvel es como... Nunca se sabe lo que puede llegar a ocurrir. Así que 10 de 10 la verdad. Yo igual nunca fui como muy partidario de eso de las pelis o series que no vayan como en orden, ¿no? Como que me agobia a mí. Que de la nada te saquen como, bueno, tal peli y después te traigan algo lo que ocurrió antes, unos años antes. Es como que eso nunca me ha gustado, la verdad. Que no soy muy fan de eso. Pero bueno. 1, 2, 3... No. Otros chavarrenos. Perfecto. Ya todo bien. Al fin me dio todo para mejorar el set. Grande, increíble. Ya conseguiste todo, ¿no? Entonces, ¿no? Ya tenés el maguito con Glory. Puro talento, ¿eh? Muchas felicidades. Pero sí. ¿Con qué? Creo que con lo que me pasaba eso era con las de Wolverine, por ejemplo. Con todo lo que viene siendo... Sí. Como que no me gustaba mucho eso, ¿no? Como que te van sacando muchas pelis o series que van en diferente tiempo. Entonces, creo que bueno, al menos a mí me pasa que a mí me gusta ir como que en orden y para entender mejor, ¿no? Lo que ocurre. Me gustaba un poquito eso. Entonces ahí lo que ocurre básicamente es eso, que te van sacando diferentes historias que van ocurriendo en diferentes tiempos, obviamente. Pero claro, a mí siempre me ha molestado eso. De hecho a mí me pasa, por ejemplo, cuando quiero ver una serie actualmente, que ya tiene muchas temporadas y también ocurre eso. Que tienen varias... al ser varias series, en muchas ocasiones es como que sacan la temporada 1, la temporada 2, la 3. Y la cuarta es como contándote lo que ocurrió antes, pasado. Entonces yo lo que suelo hacer es como le suelo preguntar a ChatGPT, ok, ordenámelas en orden cronológico. Y las veo así, en orden. Como para vivírmela más, ¿no? Otro manto de la Glory, increíble, puro talento. Grande el manto de la Glory. Salieron bien poquitos igual, para todas las que hice. La mala suerte tiene este personaje, increíble. Con el set de la Glory. Ya está. 1, 2, 3, 5 y 6, ¿no? Ya por fin puedo mejorar mi set, amigo Arcati. Grande, Dawi. También muchas felicidades, Mayro. Se te dio al final, grande. Hay que meterle esas energías, buenas energías y salen las cositas, la verdad. O sea, todo sale, todo se puede conseguir. Bueno, hay que intentarlo y... 5 minutos de elixir, 12 minutos de manto. 1, 2, 3. Ah, tirar las runas, creo. 14 entradas. Literal sin under, pero bueno. Pero vale la pena. De 600k quedé con
77.000. No hay chance. Ah, pero vale la pena porque ahora cada vez que te metes al juego vas a decir, coño, lo logré, lo conseguí, tengo el conjunto. Ahora sí que sí. Merece la pena, merece la pena. Además cuando es el primer conjunto, tiene mérito ese estado que se vuelve más especial, ¿no? Cuando uno lo consigue por primera vez. Ya después cuando uno va a un personaje secundario y lo vuelve a tener, como... No lo disfruta el doble al principio. 1, 2, 4, 5 y 6, ¿no? ¿Estamos listos? Trapezoidal, ¿qué? Trapezoidal de la magia de Underwood. Acá en una de runas y cosas. Me voy a tirar una de copyright, yo creo, porque de tantas horas ya la playlist buena que supuestamente no tiene copy. La pasó hace años. Y aparece silenciado el stream después de cuando se resuba, obviamente, por eso, ¿no? Se silencian las partes donde la música tiene copy, básicamente. Acuérdense, terminamos esto y vamos para el servidor de prueba a ver cuáles son los cambios, las novedades que ha tenido el set, el conjunto. Y bueno, un poquito más de eso. Ya estamos, ¿no? Tac, tac, tac. Siempre no sé qué. En aproximadamente 10 minutos vamos para al servidor de prueba. No, no empieces a cargar mal. No, 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 no jodamos. No. No te portes mal. No. Mira que te estuve tirando flores todo el día. No. Te tiré flores todo el día y me haces esto. No hay chance. ¿Qué es esa falta de respeto? No. No me carga ahora. No. Mis últimos minutos. No. Ya, es el Draken. Es un montón lo que estoy presenciando, Me carga, huevón. No, me cargó mal. What? Que me devuelvan mis minutos. @ policía, huevón. Mis elixires, mis huesos. No hay chance. Ah, encima había cargado y cerré por impaciente. Dale. Oh, bueno. Ah. Vamos para pasar todos mis sitios en el mapa. No se puede. Hay que farmearlo de nuevo. No me está cargando. Nah. ¿Cómo me tienen que nerfear? Por el bien de la trama me tienen que nerfear, huevón. No quieren que tenga mi montura. Yo ya los conozco. Puse mal la contraseña. No, una de rondas me estoy perdiendo en este momento. Que asco. Creo que ya no habrá elixir. Mi deber ha terminado. No, 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 no. Tu deber todavía sigue. Lo que le cuesta cargar. Menos mal ocurrió al final y no al principio. Como hubiese pasado al principio, yo me hubiese enojado un montón, ¿Cómo me hubiese enojado si hubiese pasado al principio? No carga, Ay, chance. ¿Pero qué hacen con este juego? ¿Qué hacen con este juego? No, bueno. No carga literal, no les miento. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó con el Draken? ¿Alguno más tiene este problema? Para allá. Lo cierro. Dale, 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 dale. Dale que quedan unos minutos. Unos minutos y me voy. Te prometo que me voy al servidor de prueba, no te molesto más. Te dejo tranquilo, Agaton. No, no está cargando. Ah, sí, cargo, sí, cargo. Mal viaje. ¡No! Lo que le está costando. No, güey. Ah.
Claramente va a andar mal, A ver, no sé si estar triste por no poder terminar las rondas que quedaba o estar feliz porque pasó al final. ¿Qué opinan? Yo creo que tengo que estar más contento en realidad. Tengo que estar más contento y feliz. Sinceramente. Tenemos que estar más felices y contentos. Más que estar tristes porque... Ay, Dios mío. Ajá. ¿Alguno más está teniendo problemas o solamente soy yo? A ver, voy a mirar por las dudas. Voy a pedir mi manto y mi elixir, huevón. Que me lo devuelvan. Ay, chance. A ver, cerré de nuevo. Vamos a probar a abrir de nuevo. Ay, Dios mío. Me quitaron mis últimas entradas. Qué tal. Bueno, ahí cargo rápido. Ahora cargo rápido, a ver. Dale, portate bien. 10 minutos más. 10 minutos más y me voy, te lo prometo. Como si fuera mi mamá, weón. Le estoy pidiendo por favor que me dejen jugar un rato al Drakensang. Increíble. Por favor, déjame jugar después. Te prometo ir a hacer la tarea. Juego la tarea en el servidor de prueba, pero déjame 10 minutos más. Dale. Dale. Ahí va. Ok, ahora cargo mejor, A ver. 2 minutos de elixir. No, me acabó de sacar cuando entré al mapa. No, es un montón lo que estoy actualizando. Me sacó cuando entré al mapa, no hay chance. Ah, literal. Bueno, finalizamos el stream como siempre finalizamos todos mis streams. Ok, me gasté una entrada para nada. Hecha. Igual creo que la cagué yo, creo que cerré yo el juego. No se los puedo confirmar, pero casi. Si me vuelvo a sacar, me empiezo a mal viajar, si me saca otra vez. No, no me deja entrar. Ah, estoy perdiendo entradas, No, bueno. Yo creo que la vamos a dejar ahí, huevón. Claro, porque no me está cargando. Ay, Dios mío. El stream anda bien, ¿no? Sí, no tengo ninguna pérdida de paquetes. ¿Qué tal, Samuel Massa? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Qué más, bro? Acá renegando con los últimos minutos del manto y el elixir, que me empezó a andar mal. Qué tristeza. ¿Cuántas rondas me quedaban? ¿Alguno vio? Para terminar. ¿Cuántas me faltaban para terminar? Es que no quiero salir y entrar otra vez porque me está gastando entradas esto. El Drakensang en todo su esplendor. Literal. ¿Cuántas me faltaban? Como unas 10, creo, ¿no? Guau. Bueno, le doy la última. No nos vamos para el servidor de prueba y lo dejaremos así como está. Estás adentro. A ver, cerrar el juego. No, no me carga. Ay, Dios mío. Jugar ya, a ver ahora. Tirin, tirin, tirin. ¿Qué tal, Smokey? ¿Cómo estás, Mero? Bienvenido. A ver ahora. Justo lo que estábamos hablando de las cargas de mapa y todo el show. No, me sacó. No, perdí como 2 entradas. 50 segundos. No, me queda un minuto de elixir. O sea, de manto también. No, lo dejamos acá, lo dejamos acá. Voy a hago una más porque el panita está adentro. Entonces, démosle una más. Y ya. No vi cuántas me quedaban. Igual me demoré, tenía que haber entrado más rápido. El tema es que el juego no me está dejando. No, miren.
Me deja entrar en Kinshil, pero acá no me deja. Ah. Pues lo que más me está doliendo son las entradas que estoy perdiendo. Gracias, sin problemas, Mayro, muchas thank yous a vos. Lamentablemente no te puedo dar una mano en la última porque no me está cargando bien, así que fe. No me deja ingresar al mapa. Entonces, regalarme libros. No, no hay libros para vos. 12 libros. Estás ahí adentro, amigo. Sí, pero no. Espera, estás ahí. Ok, vamos a esperar un ratito. Tirin, tirin. Qué loco, ¿no? Que al final faltaban 10 minutos. ¿Qué le costaba que ande bien al final los últimos 10 minutos? ¿Qué le costaba? Pero bueno, pudo haber sido peor, sinceramente. O sea, pudo haber sido muy peor esto. Así que... vamos como a agradecerle. Entre comillas. Te digo que si quieres que yo te ayude. Tranquilas, máquinas, no pasa absolutamente nada, Mayro. Chill, chill. No te preocupes, bro. Pero esto no es nada raro, amigo. No sería que este game en desenlace, literal. Ahí está. No, y ahora cargó bien. Asco, ¿no? Ah, los estoy matando. Los estoy matando. Bueno. Así por lo menos nos pierdo los libros. Igual perdí una buena cantidad de libros, Lo mataste 2. ¿Cómo que maté 2? Si ya estoy en Valor. Mortis. Ahí está. Menos mal que el personaje mata solo, En el sentido que solo aprieto un botón y ya está listo. Más Candelag, igual. Ok, se acabó el manto. ¿Cuántos huesitos habremos conseguido? Es la pregunta. Una de cubos. Wow. Terminaste, sí. Se acabó mi manto. No hay más manto. Gracias, amigo. Muchas thank you. Ok. No hay nada acá, ¿no? A ver si en la última me da el anillo. A ver. Imagina. Me da laje. No hay anillo. Increíble. Se acabó. Vamos a hacer recuento. Miren ahora lo bien que me cargó. Pero esto es un chiste literal lo que me está haciendo el Drakens. Me quiso trolear los últimos 10 minutos. A ver, supuestamente tengo 9. Pero perdí como 3 entradas. Así que pongámosle que hice... Eran 170. Vamos a reducir. Vamos a quitarle que 14. 2 entradas, quitémosle. En teoría hice 158. 158 vueltas. En teoría. Y teníamos... ¿Cuánto tenía? Al principio el stream lo mostré, ¿no? Y acá lo estoy viendo. Y teníamos 49.259 huesos. What the fuck? $29.239 huesos. Qué mal que escribo, no sé escribir. Me perdí el cole, huevón. El día del cole me lo salté. Entonces, supuestamente, si estoy recibiendo... imaginan que pasó algo ultra mega loco y solo farmé 1000. Supuestamente me dan 60 por ronda. Entonces hicimos 158. Qué poco. En teoría, tengo que tener aproximadamente... Qué pocos huesos.
En teoría tengo que tener 58.700 huesos. 58.700. ¿Cuántos tendremos? Es la pregunta del millón. A ver cuántos tenemos acá. 17.000. Ok, ajá, sí. Pero ahí no cuentan porque hemos gastado. Actos heroicos. Qué nervios, 58.700. 58.000. Ay, Dios mío. 3. 58.600. Ok. Me perdí. Pero me perdí unos 100 nomás. Ok. Unos 100. Más o menos. He perdido. Unos 100 huesitos. De los elixires básicamente que había utilizado. Así que bien. Normal, decente. Bien. ¿Cuánto necesito para llegar a lo que yo quiero, básicamente? Tengo que llegar a los 75. Uf, está re complicado esto, me asco. No sé si voy a llegar, al objetivo. Ahora que me estoy poniendo a pensar. Hecha. ¿Cuántas entradas tengo? A ver. Esto es muy importante igual también. 477. Dividido 20. Tengo para hacer 238 vueltas. Ok, 238. Sí, tengo para hacer 238. Es lo que tengo que hacer en realidad. Que son exactamente los libros que he farmeado para que me dé. 238 por 60 huesos, ¿no? Que sacamos. ¿Qué pasa? 14. 14 más. ¿Cuántos huesos tengo? Tengo como 15.000 huesos ahí. No sé si me alcanza. Yo creo que no, ¿no? No, bueno. Me va a faltar un montón, Creo que no voy a llegar al final. 58 más 15. 58.600. 72. Van a estar faltando como unos 2.200 huesos. ¿Cuál es mi objetivo? Para el que no lo sabe, que igual, bueno, esto ya lo he explicado un montón de veces. Mi objetivo es llegar a los 75.000 huesos de Mortis, básicamente, ¿no? Que me queden faltando 25. Ese es mi objetivo, ese es el objetivo que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué 75, Arca? Y querés todos los huesos, querés terminar el logro. Porque con esos 75.000 huesos, más estas monedas, que en el próximo evento de Sargon van a llegar a las 1000, más estas moneditas que tenemos acá, logro básicamente, después de hacer todos esos Mortis, claramente, logro conseguir la montura. Así que básicamente el objetivo es ese. Necesito aproximadamente... ¿cuántos serían en este caso para los 75? ya les digo, ya. 5.000 menos 58.600. Necesito aproximadamente 16.400 huesos de este evento. Necesito sacar 16.000 más, básicamente. Si logro sacar esos 16.000, tengo la montura, literal. Obviamente después de gastar estas entradas. Así que bueno. En caso que me falten libros, igual creo que los voy a farmear, los voy a conseguir. Y yo creo que se puede. ¿Cuántos días le quedan a Glory? Quedan 2 días y 22. Sobrado. Lo único malo es que la joya de Eredur creo que se jodió. En Eredur no voy a conseguir la joya. Creo, creería yo. Más que nada porque no va a dar el tiempo. Tengo que farmear más libros acá. Va a complicar un poquito. Pero bueno. De todas formas, acá tengo muchos libros igual. Ahora que me estoy poniendo a pensar. Tengo buenos libros en estos mapas. A ver, Qué bueno. Ese es el objetivo. 75.000 es lo que necesito. A ver, en todo caso que me lleguen a faltar igual unos 2.000 tampoco pasa nada. Porque a punta de eventos después se consigue, ¿no? O sea, si me llegan a faltar unos 1.000, 2.000, da igual. Los eventos lo conseguí. Así que bueno. Estamos listos. Tema de elixires. Tenía 19, ¿no? Cuando empecé. ¿Cuántos elixires teníamos?
Sí, 19 elixires. Ok. Otra cosa que quiero también analizar, que también a mí me gusta ver estas cositas. Y gasté... ¿Cuánto dijimos que gastamos? 150, no cuánto. Turun, tun, tun, tun. Al final esto de las sombreras no tenía nada que ver, ¿eh? Era puro mal viaje mío y... ¿Cuál? Lo voy a dejar por las dudas. Ya sabes. ¿A qué estaba diciendo? Sí. Empezamos con 170. Hice como 158, ¿no? 8. Dividido... ¿Cuántos elixires fueron? 10 elixires. Ok, hice aproximadamente entre elixir 16 rondas. Sí. Por cada elixir de hueso de Mortis hice 16 rondas. Creo que bien. Era lo que me habían dicho que se estaba haciendo, 16. Así que creo que está bien, ¿no? O sea, hablé con una persona que también estaba haciendo el logro de Mortis. Me dijo, Arca, por ronda yo estoy haciendo 16 rondas. Entonces... 16 ronditas por cada elixir. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, más o menos me está durando. Ajá. Ok. Otro que también hay que tener en cuenta es lo siguiente. Yo las rondas que hice, bueno, las hice con People. Así que... Ajá, le metimos más dificultad también, tengan en cuenta eso. Creo que si iba solito, hubiera sido loco. Salía el logo del canal y dije, ¿cuál es ese ítem? Así. Ah, ¿abajo? ¿O dónde? Arriba. Sí. Entonces, bueno, también le metimos más dificultad a nosotros. Probablemente las otras rondas las vaya a hacer solo, eso sí. Y sin stream, más que nada, porque bueno, ya 3 horas de esto igual es una locura. Pero bueno, creo que quedó bastante bien. Me ha gustado, estoy feliz, estoy contento. Vamos a ir un ratito al servidor de prueba a chequear... Esperen, antes... Está por reiniciar. Quiero hacer esto, ¿no? Estoy haciendo todos los días. Al Barnock le va a caer la de Dios, con esencias rojas. ¿Cómo? Pero sí, más o menos 16 rondas estuve haciendo por cada elixir. Tirin, tirin. Parece suerte, no. Tema de inventario y todo eso, bueno, yo después me encargaré de ordenarlo. Y abajo estaba el lado del mercenario y no se veía la muleta. Ah, no hay chance. ¿Qué fue? Ok. Bien, vamos al... Ahora sí, ya está ready. Estamos listos. Tengo bastantes cubitos ahí, legendarios para abrir, increíble. Hay bastantes pasajes. Mantos de gloria he conseguido... No he conseguido tantos para todas las vueltas que hice, creo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mantos de gloria en casi 160 rondas. Una locura. Vamos. ¿Qué tal, Jean? ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. ¿Cómo andamos? Vamos a ir rápido al servidor de prueba a ver cuáles son los cambios que han implementado en el conjunto y poco más. No voy a estar haciendo rondas ni nada de eso. Les aviso igual por las dudas. Simplemente quiero ver el conjunto y ya. Vamos a ir a mirar un poquito del set y listo. Carter servidores. Vamos a cambiar. Yagaton por servidor de prueba. Vamos a mirar un poquito cómo está el set actualmente. A ver qué ha sido lo que le han cambiado, ¿no? Un poquito. Vamos a esperar a ver que cargue esto y... buscar la página mientras donde estaban las estadísticas y todo para ir viendo la comparación entre uno y otro. Ok, a ver, acá. Acá tengo el del cazador, el del mago y el del guerrero. Listo. Vamos a mirar el de las 4 razas, a ver cómo está. A ver si esto carga rápido, sería increíble. Hubiera sido increíble hacer las 200 rondas en una hora. Hubiera sido una locura.
O sea, en una hora no, obviamente en una hora hubiera sido épico. En las 3 horitas hubiera estado genial. Genial hacer las 200. Pero bueno, complicó. Tirin, tin, 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 tirin, tin, tin, tin. Tirin, tirin, tin, tin. Ah, por cierto, muchas thank yous a los que se andan suscribiendo. Igual no me sale la notificación acá en YouTube. Lamentablemente no. Creo que no lo tengo configurado. O lo tengo quitado o algo así. Pero bueno, ahí Tibor Bacos. Después, bueno, hay alguien que tiene nombre árabe. No tengo ni idea cómo se lee eso. Una locura. Parecen jeroglíficos, bueno, una locura. Iván Muñoz Ruiz. Darien Jesús Hernández Montes. Puro talento. Y ya, ¿no? Sí. Ah, hace 2 días era eso. No, locura. Ok, estamos. Vamos para el servidor de prueba. A ver qué tenemos de nuevo. A ver qué ha ocurrido con el conjunto, ¿no? ¿Qué le han modificado? ¿Qué hay de nuevo en el pueblo? Y con esto ya terminamos, ya lo dejamos por acá. Y bueno, veré el tema del farmeito de libros y todo eso. A ver cómo quede para... necesito juntar o no. A ver, de todas formas es lo que digo. Por más que me falten 2000 o 3000 huesos, no me preocupa nada. Porque si no lo consigo este mes, en realidad no lo voy a conseguir mañana a la montura. La montura la voy a conseguir recién cuando termine de hacer los mortis con las monedas. Entonces no me preocupa. El tema es que ya lo dejo listo. No tengo que estar esperando el próximo evento de Glory. No sé si como que se entiende, ¿no? Simplemente es un poquito de eso. Simplemente el decir, ok, hago estas rondas y ya lo tengo, básicamente. Pero sí, mañana no la voy a tener. Yo estoy 100% claro de eso. Bien. Vamos a ver el conjunto, ¿no? Que supuestamente lo que ha cambiado. Igual, a ver, les doy las novedades, ¿no? Un poquito. Antes en el evento no aparecía esto, que básicamente son las bolsitas de elixires. Acá está una bolsita que va a costar, no sé cuánto, en realidad no sé los precios, no se saben. Hasta que no llegan al servidor oficial no tenemos idea. Pero bueno, 100 cristales de Levin. Vamos a tener esta que nos va a dar la poción mágica. Vamos a tener esta 2 que nos va a dar la otra poción. Más cristales, 1000 cristales de Levin. Cajitas para el conjunto, o sea, para las sombreras únicamente, que van a tener un 0,5 de posibilidad de que salgan. Muy bajito. Y después vamos a tener el otro que básicamente es un 0,5 de probabilidad de que salga el manto, que es este el conjunto, ¿no? Para ahorrarnos los cristales. Pero también es un drop muy bajo. Y después por último esta caja, que esta caja como que no tiene mucho sentido, la verdad. Dice básicamente Open the Pack, recibe la montura Fating, ¿no? Copper Fating, que básicamente es esta. Como que no tiene mucho sentido, ¿no? Que la pongan acá. Aunque bueno, a ver, te da 200 Levin Crystal. Te da 200 cristales de Levin. Pero está como raro, la verdad, que la coloquen acá. Es como bueno para la persona que capaz que tiene la plata, pero no puede terminar la barra, que igual es raro. La pueda comprarlo directamente, ¿no? A no ser que bueno, que en el futuro, en algún acto lo quiten a esto. Y que al servidor oficial no llegue acá. Pero bueno, no sé. Curioso. Dato curioso. La barra sigue igual, no ha cambiado nada. Simplemente agregaron las ofertas. Y miren, acá en Undermontes, que era lo que les comentaba hoy más temprano, en acontecimientos no hay ningún elixir, no hay ninguna poción que se pueda comprar para el evento. Así que bueno, lamentablemente es lo que digo. De momento, según cómo está acá en el servidor de prueba, todo esto tiene pinta de que únicamente se va a poder comprar con dinero real, ¿no? Es un poquito lo que se puede llegar a visualizar acá. Así que bueno, tendremos que mirar cómo continúa todo esto. Así que bien, pasemos a lo siguiente, que básicamente es las estadísticas del conjunto. A ver cómo está esto. Te lo tengo acá. Lo tengo guardado. ¿Qué grupo? Vamos a chequear un poquito por acá. El conjunto, a ver cómo quedó. Bien. Vamos a partir por la primera estadística, la de utilizar 2 piezas, ¿no? A ver cómo estábamos. Vamos parte por parte. Básicamente, bueno, por cada stack de electrización reduce 2% de la resistencia al rayo. Eso está igual, no ha cambiado. Después, cuando utilicemos el disparo
rayo en cadena, que es este, va a rebotar en 2 enemigos más, ¿no? Por lo que estoy viendo, adicional target. Exacto. Sigue estando igual, no ha cambiado. El bono de 2 piezas en el mago no ha cambiado. Vamos al de 3 piezas. A ver qué tenemos. Utilizar la descarga eléctrica va a reducir los cooldowns en un 50%. Eso estaba antes ahí. 50% también. Eso sigue igual. Siguiente. El daño de la habilidad va a aumentar en un 40%. Ok. A ver cómo estaba. Damage. Ok, hizo skill damage is increased. Ok, antes era un 300% el daño. Antes era 300, ahora es 40. Así que el daño en la descarga eléctrica lo han reducido bastante. Un 260 de hecho. Lo han reducido muchísimo, qué locura. Más de la mitad. Increíble. Pero bueno, ahí estaría. Esto es lo que han reducido en el mago. Un 260 del daño. Y después tenemos 30% de posibilidad de chances de que se ejecute una descarga cuando utilicemos la descarga eléctrica, ¿no? Un efecto de rayo. Es un 40, antes era un 50. Le han reducido un 10%, ¿no? No, es un 30. Un 30, antes era un 50. Ok, le han reducido 20. Ok, 20 le han reducido. Vamos a ver con el de 4 piezas. Cuando utilices la descarga eléctrica aparecen 2 adicionales. ¿Cuánto era antes? 3 adicionales, ahora son 2. Ok. En un rango, en un intervalo de 0,5. Eso sigue igual. Automáticamente el string enemy answer. Ok, eso sigue igual. Y lo de abajo, enemies bills, carga eléctrica 40%. También lo han reducido. Y stake solamente en 5 stacks o segundos. Ok, han reducido porcentajes de daño. Ahora sí, ya lo leí bien. Ya tengo entendido bien. Ya les puedo explicar. Ahora sí. Ya lo podemos explicar porque ya lo entendí. Básicamente, el bono de 2 piezas, el que reduce las resistencias al rayo, que para mí es el más importante en realidad, que es el que llega al 100%. Sigue igual, no lo han cambiado. El bono el segundo bono de 2 piezas, que básicamente es cada vez que lancemos el rayo en cadena, va a rebotar en 2 enemigos adicionales. Eso sigue igual, no ha cambiado nada. Lo que sí empieza a cambiar es a partir del bono de 3 piezas. Bien. Los cooldown, que es básicamente el tiempo de recarga, sigue igual, es un 50%. Eso no lo han modificado. Bien, me parece también bastante bien. Y después acá, el daño adicional para la habilidad ahora va a ser un 40%. Antes era un 300%. O sea, la han reducido mucho. Qué bueno. Y después la chance de que aparezca una descarga adicional es un 30%. Antes era un 50%. Así que le han bajado un 20% también. Qué bueno, ¿es un nerfeo? Sí, es un nerfeo. Y después tenemos el bono de 4 piezas, que básicamente es, después de utilizar la descarga eléctrica, van a aparecer 2 descargas adicionales. Antes eran 3 descargas adicionales, ahora van a ser únicamente 2. Y por último, los enemigos impactados por la descarga eléctrica van a recibir el 10% en las siguientes descargas, ¿no? O sea, son las descargas que se ejecutan después de ese rayo. Es un 10%, antes era un 5... No, ¿cuánto era antes? 40. Antes era un 40, ahora es un 10. Así que le han reducido un 30%, sí. El conjunto ha tenido cambios en lo que viene siendo el daño de las habilidades, básicamente. Qué bueno. No cambia tanto el set, creo yo. Para mí tampoco. Lo más importante, que es la reducción de resistencias y el cooldown, sigue intacto. Y qué bien. Para mí va a seguir siendo bastante útil. No lo quería probar en Glory, pero vamos a probarlo, a ver. No lo quería testear, pero vamos a testearlo, chavalines. Vamos a confirmar que todo está decentemente bien y... Vamos. A ver, ¿qué tenemos acá? Vida. Vamos a cambiar esto. Vamos a testearla. Vamos a dar una vuelta en Glory. A ver si sigue estando el evento. Ojalá que sí. Y... Veamos.
Para mí va a seguir siendo muy útil, va a seguir siendo muy bueno. Pero bueno, lo confirmamos ahora. Pirim, 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 pim, pim. ¿Qué está sonando, weón? Y manto, ¿no? Sí. Este era el más importante en realidad, no sé por qué no. Al final. A ver, la montura. Es esta monturita que tenemos. Ahora te enseño. Esta sería la montura. Ah, sí, Glory sí está activo. Me regalan estas entradas al Agathon. ¿Para que me regalan esto en Agathon? Ok, esta sería la monturita. Vamos a mirar, a ver cómo está todo por acá. Si puedo me consigo 2 piezas para el War, cinto y anillo. De hecho el cinto y el anillo son es lo más barato. Así que está bastante accesible, ¿no? Son 1000 rondas de hecho. Serían 10.000 pasajes infernales, ¿no? ¿What? Creo que ahora la descarga igual como que no sería tan útil, Pero bueno, lo utilizamos de todas formas. No, me pongo. A ponerlo así. Para no pensar mucho porque... Fuah. Ok, me voy a quitar las esencias para testearlo bien. Tengo 400 de daño con la mascota de Mortis 500, 370 de crítico. Ahora vamos a testear a ver cómo quedó esto. Recuerden, al principio el conjunto no hace daño hasta que se le reduce bien la resistencia al rayo. En principio va a pegar poquito. Para mí esto va a seguir pegando bastante bien igual. Sigue pegando bien. Realmente sigue cumpliendo con la función. La reducción de resistencia es como anda. Y manquito igual, qué disculpa. Me dejó como súper agotado lo del manto de 3 horas. Ahora me estoy poniendo a pensar, bueno. La cuestión es esa, cargarlas, o sea, tener las carguitas. Tema que bueno, la descarga ya no pega tanto como antes. Antes era una locura igual. Pero nada, miren esto, o sea... Recuerden las estadísticas de este personaje, es lo más importante. Para mí sigue estando muy roto esto todavía. Pensé que salía Valor. Mal viaje. Imaginan que ahora el Mortis me tira las... El efecto de las hombreras, qué triste que sería, Y ese lag. Ah, no mata, obviamente no mata tanto como antes. Claramente le bajaron casi un 300%. Morí. Le bajaron casi un 300% de daño a la habilidad de la descarga. Entonces tenía sentido que no pegue tanto. Pero no sé, para mí sigue estando súper bien, la verdad. A ver cómo nos va con Valor. Vamos. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. ¿Te pensarías en sacarlo? Sí está, o sea, si se consigue sin... O sea, si no ponen una forma de conseguir los elixires, yo no lo consigo, la verdad. Lo voy a buscar. A no ser que, bueno, que en el Dragon Sun yo no tenga más nada para hacer. Y... No, es que son muchos pasajes infernales para un conjunto. No. Yo no lo sacaría, la verdad. Es que son 35.000 pasajes infernales. Yo no estaría dispuesto a gastar eso por este set. Me morí.
Yo no pagaría tantos pasajes infernales, la verdad, por un conjunto. Si fuese como gratis a nivel pasajes, o sea, o menos caro, de pronto sí. Pero así no. No, porque son muchos pasajes. Atrás que estoy haciendo 200 millones de rondas. Me voy a gastar una millonada de pasajes. Estamos locos. No. No lo buscaría, la verdad. No porque no sea útil, ok. También hay que tener en cuenta eso. No porque no sea útil. O sea, el set para mí está súper chévere. Me parece muy bueno en el mago. Así como en todas las clases. Pero es que vale demasiado. Vale demasiado tiempo y recursos. Pero bueno, recursos son tiempo, ¿no? Así que pues no. Por mi parte no lo haría. Y se mantiene así. Ya la casualidad que ellos regalan algún código. Si regalan algún código o de alguna forma se pueden conseguir los elixires, probablemente sí, porque son muchas menos rondas. Pero así como actualmente, si mañana lo traen, por ejemplo, yo el set igual no lo buscaría, la verdad. La case teme de usar 2 piezas en los guerreros está súper interesante, la verdad. Está bastante bien. Que justamente si buscamos lo que es anillo y cinturón, es como le decía, son solamente 1000 de estos. No me aparece ni el precio. Realmente no tengo ítems. Esa que no agarré ningún ítem. Acá. Ah, no, miren, no se puede ni craftear esto. Ah, sí. Borracho me... Sí ponía, ¿no? Ah, sí los ponía. Ok, yo estoy borrachísimo. Ok, son 500, miren, 500 y 500. Ah, no estaba viendo el 500. What? Todo mal el manto de 3 horas, qué locura. Así que bueno, sí. Cinturón y anillo son solo 500. O sea, son 1000 en total. Entonces son 1000 rondas. 1000 rondas es más accesible, son 10.000 pasajes infernales. 1000 pasajes infernales. Pero para mí todo el conjunto debería valer eso, 10.000 pasajes. Es un poquito lo que vale el conjunto de Dragon normal y mejorado, ¿no? Son 5000 el normal y 5000 el mejorado. Serían 10. Para mí está bastante bien que sean 1000 rondas, 10.000 pasajes. Yo lo veo como bastante justo en este caso. Pero bueno, en este caso no es así, son 3500. Bien. Vamos a pasar a los otros personajes, así miramos un poco. Obviamente no tengo el set en los otros personajes, pero quiero ver las estadísticas un poquito. A ver qué le han tocado. Vamos al mecha. Hola genio, soy nuevo en el juego, así que ya tienes un seguidor más. Muchas thank you de acero, ¿cómo estamos? Bienvenida. ¿Cómo va todo por ahí? Cualquier duda, cualquier consulta que tengas puedes preguntar, no problemas. Y si no, también está el Discord, que en cualquier momento puedes escribir por allá, que también va a haber siempre alguno que te va a contestar. En caso de yo no estar en este. Ok. Vamos a ver en el mecánico. En el mecánico teníamos 2 piezas. Todas las torretas van a implementar electricidad, ¿no? Bien. Tenemos el bono que reduce la resistencia en un 2%, si está bien. Todas las torretas van a... pueden aplicar efecto de electrización. Ok, está bien. Igual. Cuando una torreta está activa durante 8 segundos, va a entrar en el estado sobrecarga. Todas las torretas le va a aumentar un 220%. Eso era lo que teníamos antes. Ahora tenemos un 150%. Ok, le han bajado a ese porcentaje, que es el bono de 3 piezas justo que aparece acá, a la derecha. Le han bajado aproximadamente 70% de daño. Ok, también ha recibido un nerf. La torreta mecánica, la azul, va a penetrar 3 enemigos. Eso sigue igual. La torreta verde táctica le va a aumentar el daño en un 20% eléctrico. Sigue igual. La Tesla tiene probabilidad... Dice... La Tesla, que es la gris, va a causar el doble de electrización. Es igual, creo, ¿no? Tesla, sí. Y la mecánica, en forma de cono. El área aumenta en forma de cono. Sigue igual, no ha cambiado. Ok, pasemos al bono de 4 piezas.
Cuando utilicemos el disparo rápido, tenemos un 40% de probabilidad de activar lo del Overload Stack, ¿no? Básicamente es el otro efecto que también hemos visto. Después de 10 segundos. Y se puede cargar 30 veces. Igual no ha cambiado. Ok. 10 cargas. 10 stacks. Todas las torretas entran en el estado sobrecarga. Ok. Igual. Después 20 stacks. Todas las torretas duran el doble. Su velocidad de ataque aumenta en un 60% durante 8 segundos. Ok, sí, igual. Y a ver lo de abajo. 30 stacks, que esto es lo máximo, ¿no? La torreta Tesla absorbe todas las torretas. Y tras 1,5 segundos va a explotar, causando 2000% de daño de rayo. Esto no lo han tocado. Y para mí está bastante roto, ¿eh? Increíble. Cada torreta absorbida va a aumentar un 250% el daño de la habilidad esta, ¿no? De la explosión. ¿Cuál? Al mecha solamente le han nerfeado el bono de 3 piezas. Y le han nerfeado un 70%. Es el único nerf que estoy viendo, creo. Es el único nerf que estoy viendo del mecha, ¿eh? Daño a las torretas de arriba. Solamente. ¿Cuál es el método para conseguirlo? Recién llegué. El método para conseguirlo es básicamente a través de los cristales de Levin, que son los que aparecen con esto. Igualmente les recomiendo que para los que recién llegaron pueden ver el stream más atrás, que hemos explicado absolutamente todo el conjunto. Que literal lo explicamos recién, por las dudas. Bien. Así que bueno, el mecha solamente recibió ese nerf, que ha sido el bono de 3 piezas. Justo el que aparece en la derecha, 70% de daño nomás. Creo que de momento el nerf del mago ha sido más potente, ¿no? El del mago ha sido más grande. Vamos a mirar ahora el del cazador. Vamos a mirar el caza, a ver qué tiene por acá. A ver. Es del cazador. Ok, reduce las resistencias eléctricas en un 2%. Eso sigue igual en todos. Utilizar el baile de cuchillas va a aumentar el daño eléctrico en 10% durante 10 segundos. O sea, durante 6 segundos. Sigue igual, no ha cambiado el bono de 2 piezas. Bono de 3 piezas, las avispas. Transforman en avispas eléctricas. Ajá. Va a convertir el daño, la frecuencia de daño va a aumentar en un 100%. Y el daño va a aumentar también en un 100% de las abejas. Sigue igual. Ok, vamos con el otro. Bono de 4 piezas. Oh, no, esperen, falta algo acá. Ok, lo de abajo. Está activado, va a aumentar el daño en un 20% y la vida máxima va a aumentar en un 30%. ¿Antes cuánto era? Era un 15%. 15% de daño y un 30%. Ah, ok, el caza sigue igual. El bono de 3 piezas. Vamos al cuarto. Bono de 4 piezas. Utilizar el impulso mortal. Va a aumentar el daño en un 50%. Antes era un 100%. Ok, lo han reducido a la mitad. Ok. Han reducido el daño del impulso mortal en un 50%, básicamente. Quedó en la mitad, 50%. Ok, siguiente. Lo de abajo. Cuando utilicemos el impulso mortal, todos los que tengan un 50% de vida menos, los enemigos, va a existir una chance de recibir una adicional de electrización, ¿no? Lo que reduce las resistencias al rayo. Era un 50%. ¿Y ahora? Enemigos sin logro. Un 10 ahora. No hay chance. Ah, eso está horrible. Ok, para que se entienda. Ahora sí. Antes los cazadores, cuando le pegaban a un enemigo con esta habilidad, el impulso mortal, tenían menos del 50% de vida. Existía una posibilidad de que genere un adicional de electrización, ¿no? Las carguitas. Antes era con el menos 50%. Ahora es con el 10%. Horrible, huevón. ¿Para qué lo quieren en el 10? Ya el jefe está muerto en ese entonces. A punto de morir. Tristeza. No me gustó nada ese cambio, la verdad. Creo que es el peor de todos. Los otros son entendibles, pero este de momento es el único que no lo entiendo, la verdad. No tiene sentido. Como que no. Este cambio sí es el que más
Horrible me ha parecido, la verdad, de momento. Bueno, lo del resto sigue igual, ¿no? Existe una posibilidad de que aparezca una estocada mortal que inflige daños de rayo. Hasta el momento ha sido el peor, la verdad. No me ha gustado nada, el del cazador. Los otros los entiendo porque, bueno, las habilidades están muy rotas. De hecho, la del mecha, la del 2000% de daño, igual entendería como que la nerfeen un poquito también. Pero esta del cazador es como que no tiene sentido. O sea, ¿para qué quieren que tenga el doble de electrización faltándole 10% de vida al jefe? Ya está a punto de morir. Con el del 50 era más entendible. Como, bueno, está a la mitad, le cargas más rápido la electrización. Bien, le queda la mitad de vida. Pero acá, ¿para qué le vas a cargar el doble? Y ya está muerto, literal. 10% lo mataste. Pero bueno, en fin, continuamos. Ahora el War. Bien, el guerrero acá arriba. Cuando utilizamos la piel de dragón, todos los enemigos durante 8 segundos, durante 5 segundos, ¿no? Cuando te golpeen, se genera el campo eléctrico ese. A ver. Durante 5 segundos, durante 5 segundos. Da igual, de momento. No ha cambiado. Uno de 2 piezas del War sigue igual. Uno de 3 piezas. Cuando utilizan el estandarte, se transforma en el estandarte este de rayo. Todas las habilidades activas. Enemigos durante 0,5 segundos. A ver. Es que está costando leer lo de acá. Lo de Discord. Ahí está, ahora sí. Bien, ya lo tengo listo, ahora sí. Ok, el bono de 3 piezas, el primero sigue igual. Después lo de abajo. Cuando esté activo, todas las habilidades van a generar, bueno, el daño este de rayo. Va a aumentar un 70% del daño base del daño del personaje y va a curar un 1%. A ver cómo está acá. 70% y un 1%. Ok, el del War sigue igual. El bono de 3 piezas no ha cambiado nada. Perdón que lo leo primero en un lado y después en el otro. Pero es que es la única forma para yo acordarme de cómo está. Bono de 3 piezas sigue igual. Bono de 2 piezas sigue igual. No ha cambiado nada en el War. Vamos a ver el bono de 3 piezas. El bono de 4, que es el último, ¿no? Sí. Cuando está activado en el área, Tukutun, Chainmaster. Ok, le han reducido el daño a esta habilidad. La del golpe furioso creo que es, ¿no? Impulso furioso. Eso es lo que le han reducido al War, ya lo estoy viendo. Ahora sí, es lo que ha cambiado. Antes era un 550%. Antes era un 550, que para mí era muy chévere, porque esta habilidad igual siento como que tanto daño como que no hace. Ha pasado de 550, ha pasado a 150. Le han bajado literalmente 400% a esta habilidad. Es un poquito parecido a la descarga eléctrica del mago. Le han nerfeado bastante el daño. Siento que en resumen los que más se han perjudicado en cuestiones de daño son el War y el mago. A ambos personajes le han reducido bastante en su habilidad principal del set. Es con la que se hace daño, porque capaz que me dicen, no, la principal es la del estandarte en el War. Ajá, el estandarte sí va a hacer daño, pero la que realmente va a hacer daño va a ser el impulso furioso ese, ¿no? Entonces, bueno, al mago le han reducido también en la descarga eléctrica, que es como la principal para generar daño, lo mismo. Pero bueno. Después, en el mecha le han reducido, pero poquito. O sea, siento como que no han reducido tanto. Si es que no vi mal, igual también puedo equivocar, pero siento como que no. Antes era un 250, ahora es un 150 en las torretas. Que normal. Y después el resto, bueno, muy parecido. Y en el cazador, que ese sí, para mí es como el que peor, la verdad, de momento. Lo que fue fue totalmente innecesario. Porque es lo que digo, o sea, ¿para qué quiere el cazador generar doble de electrización cuando el jefe ya tiene 10% de vida? Es como, ¿what? Está muerto, o sea, literalmente ya las cargas las tiene. Hace 8 años tiene las cargas. Es como que no tiene sentido, la verdad, eso. Pero bueno. En fin. Veremos si esto lo vuelven a cambiar o ya se queda así para siempre, ¿no? A estar pendientes un poco. Ok. Una pregunta. En la mecha la torreta ataca en modo cono. Sí. En el mecha ataca con forma de cono. Y si te sale la hombrera en los cofres esos, ¿te la pensarías en sacarlo? Está con un ítem menos.
Las sombreras, ¿cuánto cuestan? A ver. Todo vale las sombreras. Bien. Ok, tendría que hacer ¿cuántas rondas? 1400, 100 y 2600. No, no, tampoco. No, porque serían 25.000 pasajes. 26.000 pasajes infernales, no. De la única forma que yo me lo podría sacar es que si abro estas dos cajas. En ambas me salen los dos ítems, cosa que no va a pasar porque qué locura. Tipo, si yo abro estas dos cajas y me sale manto y hombrera, ahí sí me lo saco. Sería la única forma, según cómo está esto actualmente. No siempre tengo que aclarar porque después me dicen, no, Arca, decís que no y después lo sacas. Voy a aclarar por eso. Pero no, o sea... No quería, pero vamos a... Lo ponemos. Cuenta. Miren, o sea, para que tengan en cuenta un poquito cómo está el drop. Tengo 50. 50 de hombreras y 50 de mantos. Miren, vamos con los mantos. Nada. Ok, ahí sí me salieron las hombreras, pero de 50. Solamente nos van a dar 10. Entonces está jodido. Igual, a ver, ahí dice el porcentaje. Tampoco estoy enseñando nada del otro mundo. Dice 0,5. Es muy difícil que te vaya a salir, básicamente. Pero bueno, si hay algún afortunado, que cosa que no soy yo porque abrí 50 para que me salga. Ajá. Se ahorraría el tener que, bueno, ahí básicamente conseguir tantos cristales de Levi, ¿no? Pero bueno. Ahí estaría. ¿Hay algo en la tienda sobre el buff? De momento no hay nada, mira. Lo había enseñado anteriormente, pero... Otra vez. No están los elixires por Endermantes. Solamente están por dinero real, en teoría, ¿no? Este juego lo jugué antes con 2 amigos, pero lo dejamos. Ahora lo retomé con un mago. Estoy en tu Discord, así que ahí estaremos full level. Dale, Mayra. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ya sabes que puedes preguntar. El mecha está el veneno. No creo que alguien cambie por ese set. A ver, depende. Yo es como digo, cada conjunto es como situacional. Por ejemplo, el eléctrico este para las... Miren, acá está la piedrita sol. Si alguno no la había visto. Miren, ahí está. ¿Qué les iba a decir? Que se me fue. Cada conjunto es situacional. Por ejemplo, en las nuevas ruinas ancestrales, en los nuevos planos fracturados, ahora se utiliza el rayo. Entonces, para los planos fracturados este conjunto puede estar muy bien, la verdad. Pero sí es verdad, el conjunto de veneno es muy bueno en los mechas. Entonces es difícil que lo vayan a cambiar. Pero bueno, es lo que digo. Se puede conseguir bien y si no también. No pasa absolutamente nada. Siempre tienen que tener en cuenta eso. No hay que agobiarse. Y nada, seguir. Ir viendo. De todas formas falta para que llegue el evento. Y hoy lo si hoy actualizaran el set, probablemente venga alguna que otra actualización más. Y iremos viendo. Así que bueno. Así que ya lo iremos dejando por acá. Server, test server, my bro. Acá a la derecha. A la derecha siempre tengo el servidor. Así que bueno, gente, muchas thank yous a todos los que andan por acá. Ya lo vamos a ir dejando. Nos estaremos viendo en breves en Twitch para más contenido del Dragon Sun Online. Y atentos a la guía, que cuando esté ya ready el evento, o al menos que yo considere que esté ready, subiré la guía para que puedan ver cómo sacar el set y todas las cositas, ¿no? Que nos estaremos viendo en breves. Adiós. Just to feel alive, I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game. A veteran, better than anybody else who tests me.